pues buenas tardes a todos. Empezamos la jornada de hoy. Bienvenidos a todos los que estáis online conectados, así como a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias por la acogida que hemos tenido de este curso, que desde la sección de Derecho Concursal y Derecho Procesal pues hemos organizado. El enfoque de este curso del uso y abuso del concurso sin masa de personas físicas era un poco darle una vuelta a lo que hemos ido teniendo también en el colegio, distintas formaciones desde el punto de vista del consumidor, para precisamente verlo desde el punto de vista de entidades, bancos, empresas y más bien desde el acreedor. Bueno, para ello siempre hemos tenido la suerte, Juan y yo, de que podemos contar con dos ponentes magníficos. Hay uno que conocemos mucho más, puesto que la verdad que el pobre siempre que, a pesar de lo ocupado que está, siempre accede y nos accede a las invitaciones que le hacemos, que es José María Casasola. Y bueno, una carilla nueva que estoy encantada de que haya aceptado también la invitación, que es Eva Cascales, a la que paso a presentaros para que conozcáis. Ella es abogada, está colegiada en Madrid, es doctora en Derecho, y en la experiencia profesional que tiene, bueno, ha pasado por varios despachos en Madrid, como Ontier y Pluta. También hoy por hoy es senior asociada de Andersen y además es profesora asociada y colaboradora de la UNIR y de la Universidad Rey Juan Carlos. Cedo la palabra a Juan, dándole antes la bienvenida y de nuevo mostrándole mi gratitud a los dos. Os paso la palabra a Juan para que presente a José María. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Como ha dicho Pilar, esta jornada ha tenido una gran acogida, hay unos 200 inscritos, o sea que es una de las jornadas que cuenta con más formación de las que ha organizado la sesión de Derecho Concursal, y me imagino que hay ahí con la sesión de Derecho Procesal. Como dice Pilar, me toca presentar a un colaborador habitual de al menos la sesión de Derecho Concursal, como es don José María Casasola Díaz, que es letrado de la Administración de Justicia al frente del Juzgado Mercantil número 3 de Málaga. Yo creo que ya por poco tiempo, porque a partir de dentro de nada, ¿no? En julio, habrá que decir de la oficina judicial. Es profesor asociado del área de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Málaga, en la Universidad de Málaga, licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Es autor de varios artículos en revistas digitales, en blogs jurídicos y en libros impresos publicados en diversas editoriales. Y yo creo que al menos... Yo creo que las dos sesiones es muy conocido, para qué me voy a extender en reseñar todas las obras que ha publicado, que son todas en materia mercantil y concursal. Y sin más, le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias al Ilustre Colegio, bueno, a la Abogacía Malagueña por invitarnos en esta ocasión. Sobre todo, desde aquí, pues no tenía el placer de conocer a Eva. Espero que hemos intentado hacer un trabajo a la limón y vamos a ir indistintamente hablando uno y otro. Hablo por mí y yo entiendo que por ella también. Cualquier cuestión que tengan, por favor, nos interrumpen, porque preferimos que esto sea, no sea un monólogo, sino que sea una cuestión participativa. Bueno, pues cuando a mí me dijo Pilar, dice, vamos a intentar, esto no puede ser, dice, estamos empezando a recibir una avalancha de concursos sin masa, sobre todo aquellas personas que representamos a acreedores, no nos estamos enterando ya tarde, mal. En muchos casos se puede hablar incluso de una comunicación deficiente, incluso rayando el oscurantismo, porque hay un proceso que se ha implantado nuevo, lleva ya 2 añitos y pico, pero dentro de lo que poco cabe está poco rodado, que es el concurso sin masa. José María dice, vamos a intentar hacer algo para que se sepa cómo funciona el concurso sin masa, sobre todo más bien orientado a acreedores. ¿Cuál es mi sorpresa? Que veo aquí a primera vez del concursal, a las cuales tengo el placer de conocer, y les pido disculpas de primera
sí, a lo mejor muchos de los conceptos que vamos a utilizar son muy básicos, pero claro, entendíamos que el target era más general. Entonces partiremos de lo que es más fácil para luego ir subiendo un poquitín la complejidad. Y claro, me dice, además lo vas a hacer con una persona que no conoces, pero que te aseguro que es totalmente solvente. Y digo, sí, si me lo dice ella, lo es sin duda. Así que, y he tenido de hecho el placer de conocerla hoy porque habíamos hablado por teléfono, nos hemos mensajeado, pero hasta ahora no la conocía. Y vamos a tratar varias cuestiones. En primer lugar, pues vamos a dar un pequeño antecedente, aunque veo que los que están aquí ya se lo saben, sobre la segunda oportunidad como objetivo del concurso. Vamos a hablar un poquitín sobre la problemática de la exoneración del pasivo insatisfecho, en especial desde la perspectiva del acreedor. Un breve recorrido de los requisitos de la exoneración del pasivo insatisfecho, principalmente buena fe y créditos exonerables, sin tocar la parte del león, que son siempre los créditos públicos, porque aquí no es el foro y no nos toca. Correcto. La tramitación de la exoneración y la revocación de la exoneración y otros mecanismos a disposición del acreedor. Voy a empezar yo y, como ustedes saben, pues la insolvencia en nuestro ordenamiento jurídico, la declaración de tal insolvencia es una obligación que tiene el deudor que se encuentra en tal situación. Cuando este deudor se encuentra en una situación en la cual no puede afrontar a sus deudas corrientes, no ya por una mera iliquidez, sino porque su patrimonio neto no sería positivo en este caso, es decir, tendría que realizar la totalidad de sus bienes y aún así seguiría debiendo, pues está obligado a solicitar el concurso de acreedores. Concurso de acreedores u otra clase de procedimientos que pueden resultar análogos. Esto no solo es exigible a cualquier acreedor persona jurídica, sino, como ustedes saben, también a las personas físicas. Por la agravante de que las personas jurídicas, generalmente tras concluir un proceso liquidatorio, es decir, aun cuando la ley prevé otras alternativas, la estadística es muy cabezona y el 95% de los concursos de personas jurídicas acaban con una liquidación total de sus bienes, pues concluye con la extinción de la personalidad, y con esta extinción de la personalidad, pues, salvo que haya otros obligados, pues las deudas desaparecen. Obviamente, si hay otros obligados, pues seguirán debiendo y demás. Con las personas naturales, pues evidentemente, aun cuando se abogue por una situación liquidatoria, pues la personalidad no va a desaparecer. Evidentemente hay varios artículos de la Constitución que nos impedirían cargarnos al deudor, y que sería lo que pasa con las personas jurídicas. Bueno, hecha esta broma, pues efectivamente a lo largo de la historia pues se han empleado mecanismos, esto no es nuevo, para conseguir que estas personas naturales que siguen debiendo, pues de alguna forma pues puedan volver a tener un nuevo comienzo. Así, sin remontarme a antecedentes históricos lejanos, pues a partir del año 2015 pues empezó a hablar en España de una segunda oportunidad conducida principalmente, bueno, en un primer momento exclusivamente y posteriormente se amplió a empresarios. Es decir, esta persona que crea riqueza y que le han venido mal dadas las cosas, que no se convierta en un muerto civil y que pueda volver a crear riqueza. Y esta y no otra, pues era el objetivo de la segunda oportunidad. Segunda oportunidad que como vemos exigía como requisito previo la declaración de insolvencia y la tramitación de un proceso concursal. Esto se amplió a los consumidores y vino el texto refundido de la ley concursal, donde la ley concursal se refundió consigo misma y provocó que la doctrina jurisprudencial en parte pues cambiara, y cambió precisamente porque hubo una reforma del articulado concreto del cual se refería a la segunda oportunidad, y vino después la ley 1/22, ¿no? En la cual pues se modificó de cabo a rabo el sistema nuestro de segunda oportunidad, que pasó de ser lo que el legislador en un primer momento determinó un sistema para exonerar deudas de empresarios, a lo que hoy por hoy es, y no es otra cosa que un procedimiento para exonerar deudas de consumidores y muy excepcionalmente de empresarios. Y esto es así porque, como luego veremos, sobre todo porque Eva se lo explicará, para exonerar deudas nuestro sistema ha optado por un principio de todo o nada. Independientemente de aquellas deudas que son parcialmente exonerables, pues si un deudor lo es de buena fe, se le va a exonerar el todo. Si un deudor es de mala fe, no se le va a exonerar nada. Y no vamos a entrar a discutir si dentro de su insolvencia algunas deudas han podido ser generadas de una manera más o menos atrevida y otras deudas pues simplemente le han venido mal dadas. Es decir, el juez va a tener la opción de o exonerar o no exonerar, pero no
discriminar dentro de las deudas. En otro ordenamiento, por cierto, sí se hace. Bien, pues en esta estructura nos encontramos con el concurso sin masa. El concurso sin masa, que es de lo que Pilar nos ha pedido que hablemos muy brevemente, pues es aquella, iba a decir, evolución del concurso que originariamente venía en el texto fundiario concursal, que se declaraba y concluía en el mismo acto, introduciendo una pequeña fase intermedia. El texto fundido de la ley concursal acogió una práctica jurisprudencial en la cual se declaraba un concurso y si, a decir del deudor, porque poca información más podíamos tener los juzgados, no había masa, automáticamente se archivaba. E incluso si una persona natural se podía exonerar deuda por cualquiera de los cauces que había antes en el texto refundido. Sin embargo, esto pues tenía dos fallos. El primero es procesal. El primer fallo procesal es que evidentemente era un procedimiento con una sola parte. Al haber un único auto en el cual se declaraba y concluía el concurso, era imposible de todo punto oír a los acreedores. ¿Por qué? Pues porque procesalmente no tenían esa posibilidad. Parte también era una facultad del juzgador, es decir, al juez se dice podrá. Claro, hay muchos jueces que determinarían que podían poner la mano en el fuego por este deudor de que lo que le estaba diciendo es correcto y archivar el concurso, y otros muchos, de hecho, una gran mayoría, que decían no, yo voy a nombrar un administrador concursal que me diga que efectivamente este señor no tiene nada para yo poder archivar el concurso. Luego también había otra serie de circunstancias grises y demás. Pues este procedimiento, que tenía una aplicación desigual, que tenía una aplicación poco garantista y que determinaba en muchos casos situaciones de hecho injustas, pues la ley, el texto refundido de la ley concursal lo que hizo fue establecer un trámite intermedio. Y este trámite intermedio determinaba que el concurso de acreedores se declaraba sin más efectos que la publicación del mismo en una serie de medios, principalmente el registro público concursal y el boletín oficial del Estado a través del tablón judicial único, para que los acreedores, y no cualquier acreedor, sino aquel que tuviera un 5% del pasivo, en un plazo muy somero, 15 días, pudieran solicitar que se nombrara un administrador concursal en función fiscalizadora para determinar si los datos que había aportado el deudor eran correctos o no y si se podía archivar el concurso. Y archivar el concurso, bien porque la masa fuera inexistente, bien porque la masa fuera insuficiente para pagar los costes del concurso, bien porque los bienes que estuvieran inscritos en el concurso pues estuvieran grabados desde un punto de vista superior en su valor al valor que pudieran tener a la hora de realizar. Eso sería lo supuesto básicamente el artículo 37 con sus hijitos bis, ter, quater y quinquies. Bien, en este ínterin, si ningún acreedor decía nada, porque es lo que ha pasado de los 2.600 concursos que ha tramitado mi juzgado en todos menos 4, pues esta estadística es real, vamos. Pues el concurso se archivaba si una persona jurídica con extinción de su personalidad y durante un año y pasado un año con baja definitiva del registro mercantil si era una sociedad mercantil, o si es una persona natural con la tramitación de la exoneración del pasivo insatisfecho. Cualquiera que fuera la vía que ahora muy brevemente daré. ¿Qué pasa si en ese ínterin hay un acreedor que con la legitimación activa suficiente determina la posibilidad de que pueda nombrarse una administración concursal con facultad fiscalizadora? Pues como luego Eva yo creo que desarrollará más, previo pago de los honorarios de este administrador, pues podrá determinar que bien existen acciones de reintegración, bien existe responsabilidad societaria, bien existe una culpabilidad y merece la pena, mediante un informe, pedirle al juez que se nombre a esta misma administración como administrador concursal ya con plenitud de facultades y se abra un concurso entero. Como les he dicho, solo 4 ocasiones en el Juzgado Mercantil 3 de Málaga esto ha pasado desde que existen los concursos sin más. De esas 4 ocasiones, en una de ellas, vamos por el tercer administrador concursal, porque ninguno nos ha aceptado. Este es el procedimiento que tenemos. ¿Es más garantista que lo que había antes? Sí. ¿Es suficientemente garantista desde el punto de vista del acreedor? En mi opinión, no. Y en mi opinión, no, porque la publicidad que se da no deja de ser una publicidad legal y muy somera, y se le atribuye toda la carga de la eventual declaración de concurso con plenitud de pronunciamientos
al que no deja de ser una parte interesada en cobrar su crédito. Es decir, si aquí hay una masa pasiva de 100.000 euros y yo tengo 5.000 euros, estoy de deuda, de crédito, perdón, estoy facultado para pedir el nombramiento administrador concursal. Le vamos a pagar a ese administrador concursal 1.000 y pico euros, que encima los voy a poner yo. Y esto va a servir para que se paguen lo que sea, dentro de los cuales estarán mis 5.000 euros o no. Entonces, bueno, creo que no ha sido... Es mejor que lo que había, pero tampoco creo que sea una solución eficiente, ya que nos gusta tanto ahora este término. Vale, y muy telegráficamente, porque me voy a centrar sobre todo en el concurso sin masa, el texto refundido de la ley concursal y sobre todo después de la reforma de septiembre del 24, pues lo que propició fue que hubiera dos modalidades para exonerar los créditos. Hemos querido coger el capítulo 7 y el capítulo 11 de la insolvencia americana, los hemos metido a martillazos en nuestro ordenamiento jurídico y ha salido pues que se pueden pagar, puede haber una exoneración de pasivo insatisfecho después de liquidar todo lo que hay con valor económico, hasta se pagarán los créditos hasta donde se lleguen, si se paga algún crédito y si llega para pagar algo, y posteriormente, pues, ciertos créditos serán exonerados, ciertos otros créditos serán parcialmente exonerados y la totalidad de los no incluidos los apartados anteriores, pues, serán exonerados. Mientras que la otra vía sería mediante algo parecido a la solución conveniada que teníamos antes, es decir, no deja de ser una exoneración de pasivo insatisfecho a través de un plan de pagos en el cual se pagarían los créditos. Esta sí es la reforma importante que se ha hecho, que fueran exonerables, una parte de los mismos, y la parte no satisfecha pues quedaría exonerada. Encajamos aquí el concurso sin masa, y el concurso sin masa pues según han acordado, y yo aquí no lo tengo totalmente claro, pero la práctica totalidad de los jueces del mercantil, pues equivale a la exoneración de pasivo insatisfecho tras liquidación de la totalidad de los bienes, que en muchos casos será nada. Esto quiere decir que cualquier deudor que se acoja a un concurso sin masa hoy por hoy, al menos ante los tribunales de Andalucía y creo que casi toda España, pues aunque quiera pagar parte de sus acreedores, no lo va a hacer. Entonces, pues, primero blanco, segundo está en la botella, va a ser leche seguramente. Bien, y yo le voy a ceder la palabra a Eva, que nos va a hablar un poquitín sobre la problemática de la exoneración de los pasivos insatisfechos en relación a la perspectiva del acreedor. Muchas gracias, José María. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al colegio, a la Abogacía de Málaga, a Pilar por atreverse a contar conmigo y sobre todo por hacerlo al lado de ya alguien muy consolidado, ¿no? Que me da seguridad. Bueno, has estado diciendo muchas cosas y la verdad es que yo creo que tenemos para muchas charlas. O sea, podríamos hacer muchas sesiones formativas porque de cada cosa que yo creo que vamos hablando vamos sacando cada vez más problemas, ¿no? Yo quería poner el foco, es verdad que cuando hablé con Pilar la primera vez queríamos centrarnos mucho en la figura del acreedor, la debilidad que estamos viendo en el acreedor cuando estamos en un concurso sin masa, en especial el acreedor financiero, pero no me puedo resistir a hablar de algún que otro problemilla que además yo creo que encaja muy bien en el título de la ponencia, ¿no? Este uso y abuso del concurso sin masa que estamos viendo y que tantos quebradores de cabeza nos están dando, ¿no? José María hablaba de la eficiencia, esta que ahora mismo pues parece que está tan de moda, pero que lejos de ser eficiencia parece que nos está dando muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo quería resaltar cuál es la problemática actual. Yo creo que más bien para hacer un poco de terapia, ¿no? Ya que estamos aquí, los asistentes que nos ven desde donde estén en formato online, pues que también vayan preguntando y que con esto también yo creo que nos vayamos dando un poco de support y ayuda entre todos, ¿no? Porque al final yo creo que nos crecen los enanos con los problemas en el concurso sin masa. Entonces yo quería hablar de abusos por parte de profesionales que estoy observando debido a la flexibilidad de la exoneración, el concurso de sin masa y por tanto la exoneración, y los abusos de deudores, porque considero también, entre otras cosas, que en especial los abusos por parte de profesionales, o del que ahora hablaré, también están generando cierta indefensión en el deudor, al que podríamos incluso meter en la categoría de consumidor y afectado por el concurso sin masa, ¿no? Entonces, empiezo por el abuso a profesionales. Creo que, bueno, los que estáis aquí con bastante experiencia ya estáis viendo
la problemática que cada vez nos está arrollando más de profesionales que se han subido a este, vamos a llamarlo, negocio lucrativo del concurso sin masa. O sea, pues ahí, bueno, los anuncios, o sea, yo ya empiezo a ver anuncios en televisión, en radio, en cualquier medio de comunicación, de exonerar tus deudas, te perdono todas tus deudas, y me estoy encontrando a un deudor que llega al concurso sin masa, con masa o con masa relativa, ¿no? De que no sabe ni dónde se está metiendo. O sea, no, a mí sí me han dicho que, por supuesto, aquí quiero hacer un matiz y un inciso. Entre lo que yo he llamado abuso de profesionales y abuso de deudores, hay una línea muy fina que es la buena fe, de la que luego hablaremos, ¿no? Entonces, cuando hablo de abuso de profesionales, estoy presuponiendo la buena fe del deudor siempre, ¿no? Me estoy encontrando con muchísimos casos en los que el deudor es que no sabe ni dónde se ha metido, ni qué está haciendo, ni a dónde va el procedimiento. Incluso casos en los que se plantea por parte de un profesional, vamos a darle ese calificativo, se presenta un concurso, o sea, un ejemplo que tengo real que quería exponeros es: señora que no, por circunstancias personales no trabaja, tiene una pensión por atentado terrorista, 2 hijos menores de edad, una casa en propiedad con hipoteca al día, trámite de divorcio bastante complicado, con temas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la señora la hipoteca la llevaba de forma religiosa. Lo demás como podía, pero la hipoteca súper bien. Nos inventamos al concurso, obviamente no es un concurso sin masa, pero sí que nos evidencia esta problemática de abuso de profesionales, en la que se presenta el informe de la administración concursal, ya vamos viendo la poca diligencia del abogado. Le dice: oye, fulanita, hemos presentado el informe de la administración concursal, presenta el plan de pagos. No se presenta el plan de pagos, obviamente de oficio se apertura la liquidación, y ahora tenemos una señora que me llama todos los días llorando porque va a perder su casa, porque se tiene que vender su casa, que cuando hablas con ella no sabe por qué se tiene que vender su casa, no lo entiende, porque a ella le han dicho que van a reunificar sus deudas en una sola deuda que irá pagando poquito a poco. O sea, la señora no sabía ni que iba a acudir a un mecanismo de exoneración, ¿no? Entonces, quería meter esta cuestión aquí porque también va un poco en el hilo. Estamos poniendo mucho también el punto de vista en los problemas de los acreedores, incluso en los acreedores financieros, que ahora veremos, pero es que nos están surgiendo por otras vías algunas cuestiones que nos hacen que pensar, ¿no? Bueno, o sea, en este caso, además, en reunión con la concursada y la abogada de la concursada, se le dice a la concursada: bueno, fulanita, es que nadie te había dicho, o sea, en el contrato que tú has firmado, que había la liquidación, o sea, no estamos hablando de que en un procedimiento normal tengamos las dos opciones, si no nos funciona un plan de pagos podamos intentar irnos a una liquidación. No, es que tu labor no ha sido correcta, tú no has hecho una labor diligente y tu concursada tiene que liquidar un activo que en principio podríamos haber salvado en una situación de vulnerabilidad en concreto, en este caso, porque no has hecho bien las cosas, ¿no? Es decir, estamos viendo cosas que yo abro ese melón por si alguien quiere debatirlo, ¿no? Pero bueno, luego, por supuesto, estamos viendo también en este tipo de profesionales esas demandas demandas que asustan, ¿no? Es decir, de vacías de contenido, de poca explicación, de ni siquiera el cumplimiento del artículo 7 del texto respondido de la ley concursal, que a lo mejor me pones el inventario, presuponemos siempre la buena fe del deudor, pero nunca completo. Me pones el listado de acreedores y te tengo que estar pidiendo emails. Oye, en el listado de acreedores no me aparecen emails, pero cuando te pregunto los emails de los acreedores, tú, profesional que representas al concursado, mira cómo te buscan los emails de los acreedores. ¿Por qué no se pone eso desde el principio? Y desde mi punto de vista, y lo tengo en este punto señalado en mis apuntes, pero creo que lo puedo ir saltando a otros momentos de la ponencia. ¿Hasta qué punto esto os está generando un problema procesal? Es decir, revienta. Es decir, si mi momento procesal para todo esto es con la solicitud de concurso, yo no presento o presento de forma inadecuada la documentación que va junto a la demanda, o la memoria es absolutamente deficiente, de lo que luego ya también hablaremos. Ahora, su señoría solicita una averiguación de bienes. Son actuaciones de oficio que realmente no está previendo nadie, que están los juzgados subsanando con intención de ir avanzando, ¿no? Entonces, es algo que me preocupa desde el punto de vista, es más, me encuentro a magistrados que pues van tirando como pueden, y a magistrados que se encuentran totalmente en desacuerdo con esta labor de oficio que las deficiencias del texto refundido al final le está obligando a hacer, ¿no? Porque no me quiero enrollar más con este tema, porque ya digo que podríamos tener varias sesiones de esto. Frente a este abuso de profesionales,
vemos también pues, el abuso de deudores, en especial en el concurso ya sin masa. De aquí, pues no voy a decir que, no partimos, o sea, que partimos de la mala fe, pero quizás ya no partimos de esa buena fe que debería presuponérsele y que tantos problemas nos va a dar a la hora luego de exonerar, ¿no? Es decir, por supuesto, aquí ya vemos una ocultación de bienes por parte del deudor. No, pues mira, yo estoy casada, no, yo soy la que está en concurso, pero mi marido no, pero claro, el valor de la vivienda es el 50%, pero claro, el 50%, ay, no cubre el valor de la garantía, concurso sin más. Ya nos da igual que podamos hacer, podamos intentar venderla al comunero, una división de cosa común, o incluso ya hay bastantes resoluciones en el sentido de, oye, se puede vender el 50% a un tercero e incluso el registro ya te lo va a inscribir, aunque sea un tercero, entidad especializada, un fondo, tu primo, tu vecino, quien sea, es el 50%, ¿no? Bueno, primo, vecino lo digo en términos muy coloquiales, en términos bien entendidos, ¿no? Entonces, hay una ocultación de bienes, ¿qué hacemos con eso? O sea, primero, no vamos directamente a la culpabilidad del concurso, ya me estás ocultando bienes, ya me estás, no me estás cumpliendo con los requisitos del artículo 7 del texto refundido. Entonces, me abre un abanico de problemas ahí. Y por supuesto yo creo que lo que se está fomentando con el concurso sin masa y esta facilidad de quitarte todas tus deudas y esta segunda oportunidad es aún mayor endeudamiento por parte del concursado. Es decir, yo creo que todos hemos visto endeudamientos muy previos a la solicitud de declaración de concurso. Si yo sé que esto no lo voy a pagar, pues yo esto lo pido y como me lo voy a quitar, porque aquí en el anuncio este me dice que me lo quitan y que yo me libero de todo, pues yo me endeudo, y ya está, y yo sigo. Y el yo sigo repercute, entre otras muchas cosas, a ese acreedor, en especial al prestamista, acreedor financiero o a la financiera, que se va a ver un poco noqueado, pero que luego tenemos, ¿no?, un poco las dos vertientes, que yo ya a veces voy para un lado, a veces voy para otro, y en función de la época en la que me pille, soy más estricta, más lasa o me enfado con todo el mundo, ¿no? Entonces, esos son problemas que están impactando en los juzgados, todos sabemos la carga de trabajo que tenemos, bueno, que tienen ahora mismo los juzgados, las cuestiones a las que se enfrentan de oficio, ir salvando los platos, los muebles como pueden. Eso nos ha creado a todos los demás también problemas desde el punto de vista de criterios. Ahora se está unificando todos los criterios, pero al principio cuando todos empezamos a esto, no es que ahora estoy en Barcelona, que son de los primeros que empiezan a hacer unificación de criterios, no, esto lo tenemos claro. En Madrid este juzgado es pro consumidor, pro banca, me meto a un endeudamiento irresponsable, a un crédito responsable, no, es que en función de lo que diga este juzgado me meto una cosa, me meto a otra. Entonces, ha generado en los profesionales un impacto también tremendo y un caos. A mi gusto ahora bastante salvado por esa labor que están haciendo los jueces de ir unificando criterios. El otro día estuvimos en una formación también que impartía Rocío Marina y que impartía Antonio Fuentes sobre las reglas especiales de liquidación, y es que se agradece mucho el esfuerzo que están haciendo los jueces de reunirse e intentar ir paliando todas estas deficiencias, porque nos estamos volviendo todos un poco locos, la verdad. Pero bueno, en estas cuestiones yo creo que también al final vamos viendo pues deficiencias de la ley y problemas desde el punto de vista del deudor y problemas del acreedor. En cuanto a problemas del acreedor, en especial acreedores financieros, pues poniéndonos ya en el punto más fiel a la ponencia, ¿no? Pues bueno, ya José María también nos ha ido dando un poco de matices. Es que desde un primer momento el acreedor financiero se encontraba con no me entero de nada, pero no solo en el EPI, no solo en el concurso sin masa, es que en reestructuraciones yo he estado reunida con alguna que otra entidad financiera que asistían al principio de la entrada en vigor del texto refundido con miedo de ¿qué hacemos? Porque es que no nos estamos enterando de que están reestructurando empresas, no nos estamos enterando de que estamos yendo a concursos sin masa, y es que están pasando en el concurso sin masa las exoneraciones y en el tema de las reestructuraciones las posibilidades de oponernos, no oponernos al plan de reestructuración o lo que corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que la problemática continúa. Es más, los intentos de soluciones o los que yo pienso, los que voy viendo por ahí, creo que no terminan de cuajar, porque al final, ¿qué soluciones puede tener el acreedor financiero, la entidad financiera o el prestamista desde este punto de vista? Pues hombre, el concurso se publica en el BOE, el concurso se publica en el registro público concursal. Me está obligando como entidad financiera a tener una estructura en la que todos los días tenga que mirar el BOE a ver quién está en concurso. O sea, pero ojo, porque eso es coste.
Porque yo la entidad financiera tengo que asumir un coste. ¿Un coste para qué? Para una vez que se declara el concurso, enterarme que está declarado el concurso. Cuando me entero que está declarado el concurso, ahora tengo que nombrar a la administración concursal. Yo tengo que pagar al administrador concursal. También podemos tener otra ponencia sobre los honorarios de la administración concursal, porque claro, no me merece la pena, o sea, no me merece la pena como entidad financiera pagarle al administrador. Sí, no, pues no sé, son unos costes. Entonces, yo preparando la ponencia pensaba, debería dar soluciones, pero es que las soluciones que yo que considero que puedo aportar me resultan por otra parte tan costosas y de una estructura tan complicada que al final acabo pensando que la entidad financiera no le interesa. Es decir, me da igual no asistir al procedimiento como entidad financiera, porque luego lo que voy a hacer es repercutirle al cliente solvente el interés y voy a ganar lo que he perdido por el otro lado, porque me cuesta más tener una estructura que vea todos los días el BOE, tener una estructura que, bueno, también podemos hablar del informe de riesgo del Banco de España, pero casi nadie quiere aceptar el criterio del 30% del endeudamiento. O sea, es que, claro, es que a lo mejor cuando yo me endeudo hoy, estoy por encima del 30% de mi endeudamiento, pero eso no significa que vaya a caer en situación de insolvencia, que luego lo veremos. Habría que distinguir entre el momento en el que yo me endeudo y el momento en el que caigo en insolvencia, porque no tengo por qué estar en insolvencia cuando me endeudo. Entonces, llega un punto en el que dices, no me merece la pena. Luego me tengo que personar, tengo que nombrar a administrador concursal, tengo que pagarlo, tengo que impugnar y lo que corresponda después. ¿Para qué? Porque a lo mejor no voy a cobrar. Es que a lo mejor es lo que decía José María. Yo insto todo esto para traer al procedimiento una posibilidad de una acción rescisoria, un concurso culpable, lo que corresponda, para que haya masa en el concurso, para que se pague lo que corresponda, si es que se puede, y a mí no me cae un duro. Entonces, no me interesa. Yo de verdad que venía con ganas de intentar dar soluciones, pero es que, o sea, no estoy optimista, solo veo cosas negativas todo el rato. No sé si es esta profesión o el arte ya, ¿no? Entonces, veo problemas de plazo, problemas de costes. Luego después, ojo, cuidado, vete corriendo buscando al BOE porque se ha declarado este concurso, a ver si te interesa personarte, te interesa impugnar, etcétera, etcétera, etcétera. Nombrar a la mitad del concurso con los plazos tan cortitos que tenemos. Hay que alegaciones al plan de pago 10 días, liquidación 10 días. Entonces, vamos con la lengua afuera y con unos costes que no veo. ¿Qué he escuchado de la banca? Propuestas. Educación financiera. Vale. Te digo que no vengo optimista, estoy siendo sincera. Educación financiera. Sanciones. Bueno, por supuesto, un endurecimiento de los requisitos de la buena fe, de los que luego hablaremos. Que sí, que ya hay diferentes vertientes, pero la durilla nos impone mucho. Entonces, al final, sanciones. ¿Sanciones desde qué punto? No tenemos previstas sanciones. ¿Podríamos declarar la nulidad del contrato de crédito sobre la base de que ha habido un crédito no responsable? O sea, vamos a la obligación de la entidad financiera, porque claro, es otro melón que tenemos que abrir y que no quiero tampoco extender mucho porque es muy previo y luego nos meteremos, ¿no? Aquí abrimos el melón del crédito responsable, el endeudamiento irresponsable. Ponemos el punto de vista en la banca, en el endeudamiento, en la obligación de analizar la solvencia, o la ponemos en el punto de vista del acreedor, ¿no? Del deudor, ¿no? Entonces, esos son, desde mi punto de vista, los diferentes problemas que podemos abrir y que... Buenas tardes, ya es que me has metido dentro Ya te engancho. de la idea, sí, me ha enganchado. A ver, es que yo creo primero que la buena fe hay que presumirla siempre. Eso de cualquiera. Bueno, ya hay alguna línea que no están de acuerdo con eso. Pero no me gusta esa línea, esa deriva no me gusta porque podemos terminar, quién sabe dónde. El legislador es lo que es, ya ha estado cambiando continuamente, empezó con el acuerdo extrajudicial de pago, abandona ese sistema en vez de reforzarlo. Yo entiendo que aquello fue un error, cambia y carga sobre los juzgados cuando no hay recursos económicos para que los juzgados puedan dotarse suficientemente y hacer lo que tú estás diciendo de oficio, ¿no? Que es lo que están haciendo, investigación de oficio. Pero en segundo lugar también hay otra cosa, el tema del acreedor. Claro, yo entiendo que hasta la fecha el acreedor ha abusado muchísimo de los consumidores, principalmente. Bueno, los consumidores y también de las empresas o los empresarios que no son consumidores porque tenían pocos recursos o han estado arriesgando demasiado. En realidad, quien conoce el mercado crediticio no es ni el consumidor, ni son esos pequeños empresarios, es precisamente la entidad bancaria. Y son los que deben de tener y hacer el esfuerzo de avanzar. Lo que acabas de decir, yo entiendo lo que es educación financiera, pues es que empiecen ellos.
autoeducarse de forma financiera, porque desde luego la Comunidad Europea va por otro camino y no va por el camino que ellos quieren. Eso tiene mucho para discutir, para hablar, pero sí es cierto que pienso que hay una discriminación ahí muy grande y que la deriva, mucho me temo, que parece que va a ir a cargar sobre el consumidor. A ver, yo creo que también hay que estar muy en el caso concreto, ¿no? Es decir, estamos aquí exponiendo problemas a rasgos muy generales, pero luego todos los que estáis aquí veis lo que hay, ¿no? O sea, hay algún deudor que tú me dices, pues esto está muy cogido con pinza. Pero sí que es cierto que al final hay, ya digo que no vengo optimista, Pilar, lo siento, porque yo igual tú querías que yo diese más apoyo a la actividad financiera. Yo tampoco. Pero es que me cuesta, ¿no? Porque yo estoy más de tu lado en función del caso concreto. Pero a veces tiendo más a... Vamos a ver, o sea, un mínimo de análisis de la solvencia creo que hay que tener. O sea, tú no estás viendo que esta persona está hasta aquí de créditos, microcréditos y le sigues concediendo. Porque al final nunca va a perder. Porque al final todo lo que parece que está perdiendo por el concurso sin masa nos lo va a repercutir a los que vayamos a ir pidiendo por detrás créditos. Entonces, esto es como el juego, la banca nunca pierde. Entonces, es que ahora lo que pasa es que los juzgados son los que están teniendo que hacer ese análisis de, oye, es que tú has concedido un crédito que no debías, no, oye, es que tú te has endeudado de forma... O sea, que no, tampoco me quiero adelantar porque quizás estamos adentrándonos un poquillo más en estas polémicas de crédito responsable e endeudamiento responsable que luego vamos a tratar, ¿no? Pero es que al final esta labor la están sufriendo los juzgados. Y es una carga a los juzgados y un coste que tampoco está previsto en ninguna parte. Es decir, ahora son los jueces los que tienen que plantearse si la banca está concediendo créditos de forma responsable. Y aquí volvemos a tener disparidad de criterios. Ya hay algunas audiencias que se están poniendo muy parte del consumidor, audiencias que están poniéndose parte de la banca. Tengo que reconocer que pocas hay parte de la banca, pero hay criterios bastante pesados a favor de banca. Cuando nosotros los llamábamos a la banca para que se vinieran a los acuerdos extrajudiciales de pago, te ignoraban de tal Claro. forma y era como, ajá, ahora que se ha puesto madura nos vemos la oreja al lobo. Pues no, tenías que haber empezado desde el principio, que era una figura que lo que ha ido derivando en esto. Entonces también merecido y además lo que tienen que tener las entidades bancarias es una buena asesoría jurídica, que es que no tienen buena asesoría jurídica. Entonces, claro, tú vas a llamarlo y hasta que encuentras su asesoría jurídica es lo peor. Entonces, pues que también espabile y se gasten los dineros en una Claro, buena pero letra. que digamos, necesitamos una estructura para estar al día y para poder medir Claro. todo esto. ¿Qué pasa? Que eso vale dinero. Pues que Entonces, se lo gasten. quizás no me interesa acudir al concurso. Quizás porque Sí. me cuesta más la estructura que tengo que poner que la que se exonere quien sea. Ya, pero el punto de equilibrio. Ya. Bueno, si os parece, le doy paso a José María que... Yo quiero hacer una pregunta al hilo de lo que, a José María, al hilo del melón que tú, por utilizar tu misma expresión, que tú has abierto en cuanto a que hay despachos que se han metido en este mundo, que la mayoría viene del sector bancario, de las cláusulas abusivas y demás, que como ese nicho de negocio ha desaparecido, pues han visto que aquí hay otro nicho de negocio que pueden explotar. Eso no es criticable porque es un negocio y a nadie se le puede evitar ni limitar que busque ganar dinero con eso, ¿no? Claro, de modo responsable. Ella ha contado una experiencia de que en un concurso se ha declarado la liquidación por falta de presentación del plan de pago. A mí me ha pasado igual. Y me ha dado mucha lástima de la concursada porque tiene un cochecito que le hace falta para ir a su trabajo y de pronto va a tener que venderlo en liquidación. Y mi pregunta es, ¿qué se podría hacer a tu juicio contra aquellos abogados, aquellos despachos de abogados que normalmente las hojas de encargo ya se cuidan de que el concursado diga que conoce todos los aspectos negativos y con ello trata de evitar cualquier tipo de responsabilidad? Pero José María, ¿qué se podría hacer contra estos abogados que a lo mejor por una falta de diligencia, de preparación o de atención no han presentado la solicitud de exoneración y lleva al concursado, al que debe de asesorar mejor? En este caso yo digo que debe de asesorar mejor porque me consta que no ha habido una atención cuando menos estrecha,
o cuando menos diligentes, ¿qué se podría hacer contra ellos? A tu juicio, para tratar de evitar este problema, si se puede. Bueno, el problema aquí es que lo que se puede hacer casi es remediarlo por vía de abrir otro patrimonio, pero no el volver atrás en el estadio del concurso. Me voy a explicar. Y ahora más enlazo un poquitín con lo que vamos a hablar ahora sobre la solicitud en tiempo y forma. La exoneración de pasivo satisfecho es una excepción. Cuando una persona se endeuda, la regla general es que tiene que pagar sus deudas. Entonces es normal que se establezcan una serie de limitaciones a la hora de pedir esta exoneración de pasivo insatisfecho. Efectivamente, el proceso concursal no es un proceso fácil. De hecho, yo cada día estoy menos seguro en muchas cosas y llevo 16 años dedicándome al concursal. Y digo, ostras, es que ni la redacción es perfecta, ni las interpretaciones son unívocas, ni nada de nada. Aquí, un despacho de abogados profesional, lo más normal es que la hoja de encargo lo deje blindadísimo. ¿Por qué? Porque cuando el abogado, que es por excelencia el profesional liberal en nuestra estructura socioeconómica, nunca va a poder dar un resultado, nunca va a poder no ir a resultado, sino garantizar un resultado a la persona que acude a él, entre otras cosas porque no depende de su buen hacer siquiera. En parte sí, en otra parte no. Pueden cambiarme la regla de juego a mitad de camino. Nos está sucediendo con las disposiciones transitorias. Yo puede que tenga una cosa que diga que es blanco, lo meta el 1 de septiembre y el 5 de mayo el Tribunal Supremo dice que es negro y he tenido todo el celo profesional y va a ser negro. Me voy, por ejemplo, una tontería tan grande como en el interregno entre la reforma actual y la legislación inmediatamente anterior, existía la obligación, porque cuando había un consumidor que presentaba el concurso de acreedores, a través del concurso consecutivo, de que se abriera mediante liquidación. Perfectamente, se abría mediante liquidación. Existía una doctrina jurisprudencial, principalmente de la 15ª de Barcelona, también Madrid, Oviedo y demás, y que fue prácticamente unívoca, en el cual si está al corriente de la hipoteca, aunque esté con liquidación, pues no se enajena la casa. ¿Entra la reforma? No, señor. En el momento en el cual se entra en liquidación, se tiene que enajenar la totalidad de los bienes. A lo mejor esa persona estuvo bien asesorada. A lo mejor esa persona acudió al concurso consecutivo, que era lo que había, como era consumidor, esta persona consumidora, pues se le abrió la liquidación concursal y cuando pidió la segunda oportunidad, ya esta segunda oportunidad, porque las normas transitorias de la reforma fueron bastante crueles, se tramitaba conforme a la ley nueva y le excluía la posibilidad necesariamente de conservar su casa porque estaba en liquidación. Entonces, tenemos que distinguir muchos supuestos. En este caso, el abogado, aun cuando haya operado con una total diligencia, va a conseguir un resultado que no es el perseguido. La persona va a perder su casa. Esto no se puede prever. Sin embargo, si efectivamente lo que ha habido es una falta de diligencia y efectivamente esta falta de diligencia es imputable exclusivamente al profesional, pues chicos, tendrán los seguros de responsabilidad civil y demás. El patrimonio que va a responder probablemente pues será por vía de contrato de seguro o si no lo tiene por vía de los seguros colegiales, pues la defensa saltada. Pero yo creo que esto tiene que ser muy excepcional. ¿Hay mucha gente que se está metiendo al concurso sin conocer el concurso? Sí, pero no se le están declarando los concursos prácticamente nunca, quiero decir, porque hay muchas empresas que están presentando en bucle los mismos concursos. Yo hay una persona natural que tiene un apellido peculiar, al cual ya hemos inadmitido por tercera vez el concurso. ¿Por qué? Porque estos despachos utilizan unos mecanismos tecnificados en el cual pues se les requiere para subsanar, no me lo subsanan porque me vuelven a presentar la misma documentación y se le inadmite. Y esto en bucle. Es decir, se está haciendo una criba y desde el juzgado se está haciendo una criba importante. Pero por desgracia es que yo creo que no hay una solución clara. Es decir, es que yo puedo tener las cosas atadas y bien atadas, me viene una reforma legal o una reforma en una corriente jurisprudencial y me revientan el objeto que yo tenía. Entonces no es algo que sea fácil. Y Luis Flavio, ¿querías tú decir? Sí, a lo que habías dicho antes me ha recordado que es que incluso ya era tan, o sea, la reforma fue brutal, porque es que incluso ya no era que dijera, bueno, que la exoneración del pasivo ya tenía que ir conforme a la reforma, conforme a la ley reformada, sino que incluso cuando uno interponía la demanda de solicitud de concurso, se hacía mención precisamente y se establecía y se aportaba toda la documentación
para pedir la exoneración del pasivo, y se pedía, de hecho, por otro sí, la exoneración del pasivo, y eso tampoco valía. O sea, es que cambiaba todo. Y ya te había cambiado todo el concepto de lo que es la exoneración del pasivo, claro, lógicamente. Y además, me viene estupendamente que diga esto en este punto, Luis Flavio, porque así continuamos con las diapositivas, porque lo primero que tenemos que decir, esto está también a través de la comisión de procesal, aparte de la de concursal. A mí siempre me habían dicho que en derecho procesal las cosas para que te las concedieran las tenías que pedir en tiempo y forma. ¿Cuándo se pide la exoneración de pasivo insatisfecho? Pues dependiendo de las posibilidades, en cada una de ellas, el Tesoro Fundiario Concursal pues da una ventana de oportunidad y da una forma de pedirla. Vamos a centrarnos prácticamente, porque son ya las 7:20, en el concurso sin masa. Actualmente, para solicitar la exoneración de pasivo insatisfecho en un concurso sin masa, pues se tiene que estar a un momento preclusivo. Y este momento preclusivo es el paso del tiempo que media entre la publicidad de la declaración de concurso en el registro público concursal y en el tablón digital judicial único, sin que los acreedores legitimados hayan solicitado el nombramiento de un administrador concursal. Como este plazo, pues sí puede ser controlado por las partes, pero lo que no puede ser controlado por las partes es que efectivamente haya habido una solicitud por parte de un acreedor de que se nombre un administrador concursal, pues yo creo que el 99% de los juzgados estamos poniendo una resolución informando, en forma de diligencia de ordenación, mire usted, se ha publicitado este concurso sin masa, aquí no ha habido ningún acreedor legitimado que haya solicitado el nombramiento de un administrador concursal, doy por precluido el trámite para que se nombre este administrador concursal, y ahora, y no antes, me tiene usted que pedir la exoneración de pasivo satisfecho. Es más, si la va a pedir tras liquidación de los bienes, que sería lo que los jueces han interpretado como la única vía, también por una cierta interpretación literal del tesoro fundido en relación a la concesión de la segunda oportunidad, pues me tiene que aportar toda esta documentación. Pero efectivamente, en cualquier caso, pues tendrá usted que aportarme las declaraciones de la renta del deudor. Si además fuera por un plan de pagos, que no es el caso, pues de toda la unidad familiar. Además de esto, usted me tendrá que informar que usted es un deudor de buena fe. Para ello, yo como letrado de Administración de Justicia le voy a pedir todos estos documentos que usted me puede aportar. Digo me puede porque la ley dice que alegará. ¿Qué pasa? Que quien tiene que valorar si se concede o no se concede la exoneración de pasivo insatisfecho va a ser el juez, muy probablemente sin tener otro interlocutor que el propio deudor. Entonces, si las cosas, además de alegarlas, nosotros las probamos, pues va a ir rodado. Es decir, si alguien no tiene nada que ocultar, son documentos que debe aportar. ¿Qué pasa? Estamos diciendo, pues, mire usted dice, tiene que decirme que no ha sido condenado por un delito contra el patrimonio ni cualquier otro delito de los que están previstos que impedirían la consideración de deudor de buena fe. ¿Qué me tiene que aportar? Unos antecedentes penales. ¿Es que no quiero aportárselo? Bueno, los antecedentes penales estamos en conversaciones para que nos permitan a los juzgados mercantiles poder nosotros consultarlos, pero no está por la labor el Ministerio de Justicia, porque entiende que no es una cuestión que nosotros tengamos que entrar de oficio, es decirlo. Se podrá hacer de alguna forma, pero de luego nosotros, yo no puedo acceder a los antecedentes penales de una persona. Vamos a dejarlo ahí. Y usted, también le estoy diciendo, ¿usted ha sido declarado culpable en su concurso? Esto yo lo voy a ver si se ha abierto la calificación. Evidentemente, si es un concurso sin masa, procesalmente no se podía abrir la calificación, puesto que la calificación se abre en un momento muy posterior a la declaración de concurso, que no se da en un concurso sin masa. Vale, pues aquí esto lo vamos a obviar, pero le estoy pidiendo, oiga, ¿usted ha sido declarado afectado en un concurso de un tercero? Por ejemplo, si usted tenía una sociedad, ¿usted ha sido declarado como tal? Si ustedes se callan, pues yo puedo aquí en este caso, eventualmente, si a mí me lo pide el juez, buscar en el registro público concursal si efectivamente ha habido una declaración de afectación. Esto yo sí lo puedo comprobar y si a mí me lo pide el juez, pues yo se lo voy a sacar. Pero luego hay otras muchas cosas que parten de la iniciativa, en este caso del deudor, y en todo caso, quien me puede levantar la liebre van a ser las administraciones públicas. Principalmente es la posibilidad de que se hayan derivado responsabilidades o que haya habido sanciones muy graves
o graves, en el caso de la Hacienda Tributaria sin duda, en relación a la posibilidad de no considerarle deudores de buena fe. Aquí una mínima diligencia implicaría que por lo menos me presentaran algo. ¿Qué algo estoy yo pidiendo? Pues una declaración de la agencia tributaria del Consejo General de Seguridad Social de que no se está en curso. Muchas veces no me están dando esa certificación porque me están tardando. Me están aportando un certificado de estar al corriente, que eso con firma digital se saca automáticamente, y una declaración jurada de que no han sido objeto de estos pronunciamientos. Con eso a mí me está bastando. Yo no tengo ningún problema. En general, es documentación que se puede con una cierta diligencia sacar y que va a facilitar las cosas a un deudor que verdaderamente es un deudor de buena fe para poder allanar la segunda oportunidad. Aparte de eso, nosotros tenemos muy en cuenta un documento que es la memoria del artículo 7.1 del texto respondido. Un certificado de corriente con Hacienda Y una declaración jurada de que no ha sido sancionado. No hay certificado de no haber sido sancionado. Si no me lo consigo, por lo menos que estén al corriente y que me diga, oiga, yo lo he pedido, no me lo dan, no me lo dan, pero yo, no tengo créditos, con lo cual es muy raro que a mí se me esté regalando algo y yo declaro que esto no es así. Yo creo que enlaza con esa ya manifestación de la buena fe del deudor, ¿no? Efectivamente. Luego ya cuando me llegue el certificado te lo puedo aportar, pero ya te estoy haciendo ver, ¿no? Que voy de buena fe y te estoy aportando todo lo que puedo. Efectivamente. Sí, algo parecido, pero nosotros necesitamos algo. Luego, la agencia tributaria y la tesorería van a estar personados y seguramente si tienen algo que decir, lo van a decir. De hecho, me lo van a decir en muchos casos cuando ya estén exoneradas las deudas. Esto es otra cosa, porque estamos corriendo más que... Bueno, el caso es que, o eventualmente cuando podemos, corremos. Cuando tengamos esta documentación, el texto respondido ha sido muy laxo en cuanto a la regulación. Dice, el letrado de Administración de Justicia dará traslado a los acreedores por 10 días y verificado este traslado y la Administración concursal si lo hubiera, se dictará la resolución que proceda. Nosotros sí estamos haciendo un control y estamos haciendo un control desde el punto y fecha que lo estamos metiendo por vía de decreto, aunque la ley así no lo exige, y estamos pormenorizando en el decreto los créditos que hay. De hecho, además, el texto refundido dice que se dará traslado a los acreedores personados. O sea, si un acreedor no está personado, no tendría, si dice una interpretación literal de la norma, por qué enterarse de absolutamente nada de esto. Esto a nosotros nos parece, desde un punto de vista, igual que los jueces han unificado criterios, pues nosotros hemos unificado modelos y criterios y estamos dando publicidad. ¿Cómo estamos dando publicidad? A través del registro público concursal. El decreto por el cual se admite a trámite la exoneración de pasivo insatisfecho va a dentro de la sección tercera del registro público concursal, a un área de consulta que es restringida en el sentido de que se tiene que identificar a alguien con firma nacional de moneda y timbre o alguna otra semejante para poder descargarse este decreto de admisión a trámite de la exoneración de pasivo insatisfecho. Ahí consta el pasivo que el deudor me ha dicho, con datos concretos, es decir, tal acreedor, tal importe. Lo digo porque prácticamente un tercio de mi jornada laboral está siendo el ver cuáles son los pasivos y pasarlos a estos decretos. ¿Por qué estamos haciendo así? ¿Por qué creemos que tenemos que hacer esto así? Porque creemos que el acreedor tiene en un momento determinado que tener alguna herramienta. Que haya una posibilidad de que haya un algoritmo por parte de inteligencia artificial que acceda a esto, pues partiendo del punto de que necesita firma nacional de moneda y timbre, lo veo un poquito más complejo. Pero desde luego habrá acreedores, por ejemplo, financieras, por ejemplo, banca, que sí les compensará tener esta infraestructura. Si yo tengo a Manolo Pérez Ferretero, ya le digo yo que no lo va a poder ver de ninguna de las formas. ¿Cómo se está soslayando esto por parte de algunos jueces? Esto no es unívoco, pero algunos jueces lo que están acordando es que la declaración de concurso sin masa sea puesta de manifiesto a la totalidad de los acreedores por parte del deudor a través de una comunicación de correo electrónico. Esto la ley no lo exige. ¿Hasta qué punto es exigible? Bueno, el texto respondido permite que el juez le dé la publicidad que estime oportuna al concurso. Si esto es publicidad, lo puede hacer el juez del concurso. Para los que no estén escuchando, Luis Flavio lo que dice que efectivamente esto es lo que hacía el mediador concursal. Sí, y es lo que se hace en el proceso especial de microempresas. Pero claro, ¿qué pasa? Que en un momento determinado, cuando alguien precisamente lo que quiere es un procedimiento con cierto oscurantismo y se basa en la dicción literal de la norma, puede decir, oiga, es que yo no lo tengo por qué hacer.
bueno, usted no será un deudor de buena fe, casi con toda seguridad. Se admite por decreto, se da un plazo de 10 días a los acreedores personados y se publicita en el registro público concursal para que los no personados pues, puedan tener alguna herramienta y se acordaría la exoneración pues, por vía de auto. Lo que pase en esos 10 días, luego lo veremos, ¿de acuerdo? Y devuelvo la palabra a Eva. Gracias, José María. Bueno, en ese sentido, al final, lo que tenemos que ver es un poco, ¿no? Ya cuando se solicita la exoneración es si se cumplen con los criterios para conceder la exoneración. Entre los criterios hemos querido centrar mucho la ponencia en la buena fe, porque ahora mismo yo creo que junto a lo mejor con el número 2, que es el de la agencia tributaria de la seguridad social, yo creo que ahora mismo, o al menos de lo que ya me estoy encontrando más, ¿no? Aquí, pues otra vez disparidad de criterios, ¿no? Es decir, yo he querido hacerlo en una doble línea interpretativa, ¿no? Pero antes de meterme en eso, refresco rápidamente qué nos dice 487.1 sobre qué podría entenderse como deudor de buena fe o no. Entonces, nos dice este precepto que tiene que avisar que no será de buena fe y que por tanto no será posible la exoneración del deudor cuando entregue información falsa o engañosa. Aquí un inciso, aunque luego hablaré un poquito más de eso, es al tiempo de solicitar el crédito, ¿vale? O sea, no al tiempo que hay que distinguir esos dos momentos. Y luego que tenga un comportamiento temerario o negligente. También aquí esto lo han modulado los distintos criterios que han dado los jueces, ¿vale? Ahora veremos aquí en estas dos líneas de interpretación que entiende la jurisprudencia con este comportamiento temerario o negligente. Además, el texto refundido pues, nos da otros parámetros para que valoremos si ha existido este comportamiento temerario negligente y si ha aportado o no información falsa o engañosa. Aquí me viene a la cabeza, y no recuerdo quién me lo ha dicho, y es alguien de banca, y dice, es que ya estamos empezando a ver, o sea, ahora, cuando estás en concurso es cuando tu banca te empiezas a dar cuenta que a lo mejor la información que te han dado al momento de evaluación de si te concedo o no el crédito, pues no era la correcta, ¿no? O sea, ya se está retrotrayendo la banca. Entonces, a lo mejor debería mirar un poquito para adentro también la banca, a ver si cuando ya te ha aportado la documentación ya tenemos el problema. Pero bueno, ¿qué nos dice además el texto refundido? ¿Cómo valoramos este comportamiento temerario o negligente? Pues nos dice pues, que la información suministrada al tiempo de la concesión hay que revisarla, el nivel social y profesional, sobre todo el profesional, ya he visto algún que otro auto que hace hincapié, ¿no? Oye, o sea, al final yo creo que a lo que apelan los tribunales es al caso concreto y a la situación personal del concursado, ¿no? Pero bueno, ya el texto refundido nos está diciendo también que hay que atender a la situación profesional, incluso personal. Circunstancias personales, perdonas, y luego después para el tema de los empresarios que vayan a acceder a este concurso de persona física, sí que ya también nos prevé la posibilidad de que haya acudido a alertación, a las herramientas de alertación. A partir de ahí, eso es lo que nos dice el texto refundido, que es lo que estamos viendo en la práctica y es lo que yo os he dividido en dos vías interpretativas o en una dualidad interpretativa. Os lo he dividido en una interpretación, una corriente un poquito más laxa y luego otra que ya empieza a ver que hay visos ya de que viene más fuerte y está siendo bastante más dura con el deudor. ¿Vale? Ahí con el deudor incluso he leído, y creo que se lo he leído al jugador mercantil 2 de Valladolid, que al final lo que están haciendo es castigar al deudor empobrecido, siempre y cuando partimos de la buena fe, por supuesto. Luego lo veremos de todas formas. Entonces, en la corriente laxa os he señalado algunas audiencias que ya se están pronunciando al respecto. Audiencia Provincial de Barcelona la enmarco en la laxa, no la veo en la estricta, Zaragoza y también Vizcaya. Veo mucho Zaragoza y Barcelona, la verdad es que yo creo que son los que están llevando más esta corriente. No he traído, o sea, lo tengo aquí, pero en papel, no he traído la referencia a los autos, pero si alguien la quiere, la solicita y lo mandamos porque los tengo todos, ¿vale? O sea, bueno, tengo todos los que he utilizado para la ponencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo la corriente laxa? Bueno, pone mucho el punto de vista en lo que ya he anunciado al principio, es decir, ¿a qué momento entiendo? ¿Cuándo entiendo que tú has tenido que ser un deudor de buena fe para poder concederte la exoneración? En el momento en el que solicitas el concurso, en el momento en el que yo me estudio si tú eres de buena fe o no. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que te has endeudado.
o al menos intentan ponerlo en el momento en el que te has endeudado, e incluso hacen esa disociación de el momento en el que yo solicito el préstamo y el momento en el que yo entro en insolvencia, porque cuando solicito el préstamo y empiezo a endeudarme, no tengo por qué estar en insolvencia. Entonces ahí abrimos dos vías, la de la exoneración y la de la culpabilidad. Por eso también nos dice el texto refundido que quizás podemos decir que el deudor no es de buena fe con independencia de que en la sección de calificación no haya culpabilidad, porque hablamos de dos momentos. Una cosa es que yo me endeude de forma irresponsable o no de buena fe, y otra cosa muy diferente es que eso suponga la generación de la insolvencia o el agravamiento de la insolvencia que va a dar lugar a ese concurso culpable. Entonces ya la Audiencia Provincial de Barcelona está viendo esas dos vías muy diferentes y esos dos momentos muy diferentes que a mí me han parecido bastante interesantes y que he querido destacar. En cuanto a lo que dice el texto refundido sobre comportamiento temerario o negligente, pues mira, aquí vamos a ir desde la base del comportamiento temerario, es decir, un punto bajito, un perfil bajito, hasta lo más top. Es decir, hay un absoluto dolo o, como dice, comportamiento claramente negligente. Es decir, me voy a lo más alto. ¿Por qué? Porque quiero esa laxitud, ¿no? Es decir, para que yo te considere deudor de mala fe, tu comportamiento ha tenido que ser gravemente negligente. Pues ahí de ese rango hay a menos, desde ahí al medio, al bajo, nos cabe bastantes deudores a los que podríamos decir que al final actúan de buena fe, aunque veas alguna cosita un poco rara, pues dices tú, bueno, esto es buena fe, no hay ese comportamiento doloso o gravemente negligente. Luego, que también ha salido un poquito a colación, ya también se está hablando mucho de, ¿vamos a partir de la presunción de la buena fe? Pues estas audiencias parten de la presunción de la buena fe al deudor. Y además van en la línea de que quien tiene la carga de la prueba es el acreedor. Es decir, eres tú quien tiene que aparecer en el concurso sin masa, levantar la mano, decir, oye, considero que aquí hay algo raro, este deudor no es de buena fe, a fines de reintegración, con lo que corresponda, nombra al administrador concursal, paga al administrador concursal y que todo esto se vaya a dilucidar dentro del procedimiento. Porque claro, es que la carga de la prueba la tienes tú, porque yo presumo la buena fe del deudor. Entonces, no todas las audiencias están yendo en ese sentido, ya lo veremos. Y luego os he puesto aquí un puntito que a mí me mantiene muy entretenida en los concursos, la verdad, que es el de los gastos esenciales. Es decir, cuando yo enumero cuáles son los gastos esenciales y para explicar al administrador concursal y a los acreedores que aparezcan al concurso por qué estoy en situación de insolvencia, de dónde viene mi situación de insolvencia, cuál es la causa de la insolvencia y por qué estoy aquí, y sobre todo si voy a un plan de pagos y nos hacen esa lista de gastos esenciales para ver si puedo ir a un plan de pagos o lo que corresponda, pues en gastos esenciales me he encontrado muchas cosas. Me he encontrado que tengo que tener 80 euros al mes para tabaco y ropa. Me he encontrado que tengo que tener 30 euros al mes para ir a hacerme las uñas. Me he encontrado, y no estoy bromeando, o sea, son casos reales. Me he encontrado que tengo que tener X dinero para Netflix, X dinero para el gimnasio, que está muy bien, fenomenal. Pero no sé si podríamos, o sea, me parece dudoso llamar gasto esencial al tabaco y la ropa mensual. Obviamente, por supuesto, es un gasto esencial, cada uno tiene que ir bien siempre, ¿no? Partimos de una base. Pero bueno, yo considero que a lo mejor, y hablo del caso concreto, pero que me hace gracia porque ya la Audiencia Provincial de Barcelona y también en la corriente más estricta también están poniendo el punto sobre qué consideramos gastos esenciales. Que ya cualquier cosa no. Que José María y yo hemos estado hablando de algunos motivos y algunas causas de insolvencia, pues que yo creo que muchos hemos visto, ¿no? Pues que mi gato, mi perro está pachuchín, que es fenomenal, amante de los animales, la que más, pero me he endeudado para pagarle el tratamiento y que realmente no explica la causa de la insolvencia. O sea, es un crédito más, al menos es lo que yo me he encontrado. Y justifica la causa de la insolvencia en eso. Entonces, yo es que veo tantas cosas, a lo mejor quizás no, que bueno, tú eres jugador, creo que es más, pero entonces me choca un poco, ¿no? A lo que quiero ir es a qué han entendido estas audiencias que defienden una corriente más laxa como gastos esenciales, pues al final gastos, o sea, leo literalmente, razonables y creíbles de una economía modesta, ¿no? O sea, apelamos un poco a la razón al final, ¿no? Y al sentido común, que al final todos sabemos que es el menos común de los sentidos, pero apelamos un poco a eso. En contraposición, que me he encontrado, la Audiencia Provincial de León, creo que es de las más estrictas que he visto en cuanto a los requisitos de la buena fe, Valencia, Logroño y Alicante.
el comportamiento de más intensidad temerario negligente. Quito la gravedad, quito el dolo, lo quito. O sea, simplemente es un comportamiento, o sea, me bajo en ese escalafón que hablábamos de empezamos por algo muy light, nos vamos a lo más grave en cuanto a la negligencia, me bajo. Es decir, me basta que haya un comportamiento negligente, aunque sea mínimo, para entender que no estás actuando de buena fe. La carga de la prueba ya la invierten. Estas audiencias lo que me están diciendo es que es el deudor quien tiene la carga probatoria, porque es quien mayor facilidad tiene para probar que es de buena fe, o que es de buena fe. Es decir, yo que he sido la que ha solicitado los préstamos, yo que he sido la que ha llegado a una situación de insolvencia, ¿quién mejor que yo para explicaros por qué he llegado a esta situación? Porque al acreedor le va a costar mucho más explicar eso, ¿no? Entonces, incluso hacen una interpretación bastante particular del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo creo que, al menos la Audiencia Provincial de León, creo que merece mucho la pena leerse el auto, nada más que por cómo ponen el foco en el acreedor con la carga del apego, ¿no? O sea, me parece complicado. Pero, bueno. Y en cuanto a gastos esenciales, pues sí que es cierto que aquí son los más... O sea, yo he sido crítica con los gastos esenciales cuando hablaba de la corriente laxa y quizás con los gastos esenciales me postulo más como corriente estricta que como laxa, ¿no? Pero yo creo que al final hay que atender al caso concreto, porque los supuestos que yo he leído de las audiencias de Valencia, Alicante, Logroño son supuestos en los que a lo mejor estamos hablando de un deudor que de forma reiterada se le han impuesto multas de tráfico que ha pasado de pagar y una vez y otra vez y otra vez y otra vez, oye, al final vas a llegar a un endeudamiento que no tiene sentido, ¿no? Es decir, vamos a pensarlo. Luego, pues también son resoluciones que te hablan de la adquisición de vehículos de alta gama. Eso sí que lo estoy viendo bastante. O sea, yo estoy viendo a deudores, a concursados con un nivel de renta normal, con un nivel de vida normal, que luego tienen un cochazo o una moto o varias, y dices tú, pero bueno, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo llegas a esa situación? Entonces, son audiencias que han tenido quizás supuestos más específicos que por eso cargan o sea, cargan más contra el deudor o tienen esa corriente, o sea, ese pensamiento mucho más estricto con el deudor, ¿no? Por eso yo creo que aunque estemos hablando de esta corriente, de esta doble corriente o de esta interpretación dualista, siempre hay que atender al caso concreto, pero sí que es cierto que empiezan a contarme con un abanico amplio para, en función del caso concreto, ir apoyándote en una audiencia o en otra. Yo creo que la corriente mayoritaria ahora mismo, no sé si me equivoco, bueno, es que depende del momento, creo, ¿no? Iba a decir a laxa, pero también veo tal cansancio en algunos profesionales y en algunos magistrados y letrados que no sé si a veces ya nos metemos un poco ya más en la estricta, ¿no? Yo creo que esto aquí empezamos como Sancho el Fuerte, acabamos como, bueno, seguimos como Sancho el Bravo y al final acabamos como Sancho Panza. Esto, por ejemplo, es lo que le ha pasado a Zaragoza. Zaragoza al principio era súper beligerante. Los juzgados de lo mercantil de Zaragoza fueron los primeros que empezaron a apreciar de oficio un sobreendeudamiento culpable. Hubo un par de resoluciones un poco más tibias de la audiencia y ahora la audiencia, pues prácticamente, ella me la ha puesto como, la ha puesto como de las laxas. Entonces, León, pues León va camino de lo mismo. León, el primer tono que tenía, sobre todo de juzgado de lo mercantil, era mucho más aguerrido de lo que hay ahora. Y creo que se van a imponer teorías laxas y no por otra cosa, sino porque si no tenemos un mecanismo por parte de un acreedor que nos apoye, el juzgado, la legislación prácticamente le deja huérfana. Entonces, por desgracia, no siempre es fácil. Sí, vale, gracias. Voy a, antes de empezar a hablar un poquitín de los créditos financieros exonerables y no exonerables, aunque sea por ir quitando algunas de las preguntas que se han hecho, porque se nos van acumulando, una persona, que no veo el nombre, Una compañera, Pagola, María Pagola. María Pagola me dice, ¿es viable iniciar procedimientos si las únicas deudas son de derecho público? Bueno, esto en general sí, es decir, simplemente que si es persona natural es muy probable que no se le exonere todo o se le exonere solo parte. Es posible exonerar el EPI existiendo sanciones por infracción muy grave de hace más de 10 años no abonadas. Pues chicos, si la deuda sigue estando ahí y no ha prescrito, evidentemente esta deuda existe. El hecho de que la sanción se haya impuesto, la única forma que hay, si es una sanción grave o muy grave, de que no se tenga en cuenta es haberla pagada.
Entonces, por desgracia, esto es así. Y ya simplemente bueno, es que había Madueño, que no veo el nombre, perdóneme, Es que no se ve. me ha preguntado, ha hecho un par de cuestiones, alguna de ellas, dice, ¿la exoneración es de todo o nada? Pues como ahora veremos, sí, la exoneración, salvo el crédito público que en parte es exonerable, en parte no, o se exoneran las deudas o no le permiten al juez decir, mire usted, esta deuda que tiene usted, que es de haber acudido a locales de apuestas, no se la exonero. Esta deuda que es de haber acudido a Carrefour a comprar alimentos y solo alimentos, sí se la exonero. Pues esto no lo permite nuestra legislación. Si no se nombra administrador concursal, ¿contra quién vamos a exigir el pago de las deudas seguidas? Pues es que realmente un concurso sin masa no se van a pagar deudas. Asúmanlo. Es decir, dentro del concurso no se van a pagar deudas. Si hay un crédito que no es exonerado, pues en el procedimiento administrativo o judicial que se siga respecto a ese crédito no exonerado se pagará. Pero no se va a pagar una deuda exonerable dentro de un concurso y menos de un concurso sin masa. Y también, por terminar, por no dejarle, dice respecto a la publicidad en el registro público concursal, simplemente el registro público concursal tiene 4 secciones, de las cuales operativas están 2, y aparte hay otra que se llama administraciones concursales, y aquí tan solo hay una serie de resoluciones que dice la ley que se deban publicar. No es un expediente paralelo al que tenemos en el juzgado. Si efectivamente alguien está legitimado y quiere copia de las actuaciones, si acredita su carácter de parte legítima, por ejemplo, que es acreedor, pues se le dará copia. Otra cosa es que pueda actuar, porque todo lo que ya se haya actuado sin que él esté personado no se va a retrotraer en ningún caso. Simplemente me he saltado algunas preguntas, pero ahora haremos un pequeño repaso. Ahora te lo paso yo a ti y le vas echando un vistacillo. Bueno, pues aparte de la buena fe, posiblemente nuestro sistema, y enlazo también con lo que preguntaban aquí, es precisamente que hay ciertos créditos que serán exonerables y ciertos créditos que no serán en ningún caso exonerables. Aquí incluso rompemos con la legislación anterior, según la cual se podría llegar a una segunda oportunidad pagando parte de los créditos no exonerables o incluso sin haber pagado los créditos no exonerables. Antiguamente el plan de pagos, cosa que ahora no se da, se predicaba respecto de los créditos no exonerables e incluso acreditando que se había empleado una serie de recursos para pagar el plan de pago, pues se podía llegar a exonerar lo no exonerable. Perdón el galimatías, pero es que es así. Actualmente no. Actualmente, pues, para que se exonere un crédito, tiene que ser exonerable. Esto es una tautología, pero vamos a partir de esa premisa. Como no voy a hablar del crédito público porque no nos toca hoy, simplemente nos vamos a centrar en los créditos financieros exonerables y no exonerables. Y voy a hablar principalmente de los créditos con garantía hipotecaria, los leasing, los renting y un crédito que probablemente ustedes nunca hayan trabajado profesionalmente, se acordarán del Código Civil en su momento, los créditos refaccionarios. Y esto ahora lo explicaré porque estamos teniendo una problemática bastante grave. Bueno, en cuanto a los créditos con garantía hipotecaria en el concurso, pues está claro que cuando hay un concurso sin masa, estos créditos pues pueden existir. ¿Por qué? Porque el concurso sin masa, el 37 bis 3 creo que es, puede determinar que exista una masa activa, pero esa masa activa esté sometida a gravámenes que superen su valor. Es decir, yo puedo tener una casa que vale 100, ahora vemos cómo sé yo si vale 100 o no vale 100, y tengo una hipoteca de 120. Esta casa no tiene valor, por tanto el concurso puede ser sin masa. ¿Qué pasa en un concurso sin masa con esta casa? Pues como es un concurso sin masa, dentro del concurso no se va a enajenar esto. Eso sí, si esa casa, pues la hipoteca no está al corriente, será ejecutada ante un procedimiento de ejecución hipotecaria o un procedimiento extrajudicial ante notario, lo que proceda. No hay ningún problema. Ahora bien, ¿es exonerable en algún caso este crédito? Aquí tenemos dos corrientes. Una que yo la veo muy, muy atrevida en el sentido de que tiene cierta lógica, pero probablemente un poquito contra el eje, que algunos tribunales lo que están utilizando es un mecanismo que está previsto para la exoneración de pasivos insatisfechos con plan de pagos, según la cual pues se determinará que tan solo la parte de la hipoteca que exceda del valor razonable del bien puede ser exonerada
e incluso aquí se puede recalcular los plazos de la hipoteca con una bonificación de los tipos de interés. Esto creo que es el artículo 489 bis o una cosa así de... Correcto. Del texto respondido a la ley concursal, y esto está previsto exclusivamente para el plan de pago. El 492 bis, correcto. Esto en concursos sin masa, si hemos dicho que estamos utilizando exclusivamente el trasliquidación, pues en principio no debiera estar previsto, pero justificación tiene. Otra cosa, y aquí también voy a enlazar con lo que dijo antes Juan Andrés y también Eva, es que muchas veces el acudir al concurso para solucionar el que tengo una carga hipotecaria que me está asfixiando no es la solución. Tenemos otras vías, tenemos el Código de Buenas Prácticas Bancarias. El Código de Buenas Prácticas Bancarias, cuando la deuda principal es hipotecaria, es mucho mejor que el concurso de acreedores. ¿Por qué? Pues porque esto mismo que está haciendo el 492 bis lo puedes hacer por vía del Código de Buenas Prácticas Bancarias, al que hoy por hoy, menos 2 creo, están adheridas todas los bancos y entidades financieras. Y esto, según el caso, si la persona está dentro del umbral de exclusión, que es muy probable, y si el valor de la vivienda es inferior a los valores que están establecidos, a lo mejor es la vía. A lo mejor esta insolvencia se puede solucionar por vía de acudir a este Código de Buenas Prácticas Bancarias. Bueno, vamos a partir de la base de que no es de aplicación el 492 bis y que yo lo que tengo pues es una casa que vale 100.000 y vale 100.000 porque con el artículo 7.2 he aportado un inventario y en ese inventario he aportado el valor de adquisición y he aportado un avalúo, que no un simple avalúo fiscal, de lo que vale a precio de mercado esta casa, y he aportado en la lista de acreedores cuánto le debo al banco y se realiza la operación aritmética, pues esa deuda en principio no es exonerada. ¿Qué pasa si en un momento determinado pues no estoy al corriente de la hipoteca y posteriormente a la exoneración del pasivo insatisfecho pues he sido ejecutado y esta casa pues se ha vendido por menos que la deuda y sigo siendo posteriormente a mi exoneración deudor del banco? Pues aquí les he traído yo un auto de Murcia, vamos a ver si lo localizo, un auto de Murcia por el cual se determina que se podrá exonerar el eventual crédito no satisfecho en relación a una posterior ejecución hipotecaria. Se acuerda de modo concreto, se acuerda de exoneración de la deuda remanente, es decir, la que permanezca insatisfecha, tal la realización forzosa, la finca registral tal, en la ejecución hipotecaria que se tramita en el procedimiento tal de primera instancia tal de Murcia. Aquí en este caso ya estaba en trámite el proceso de ejecución hipotecaria. Lo único que ha ido más rápido el juzgado mercantil que el juzgado de primera instancia ejecutando. Es decir, esto es posible. ¿Qué pasa en el caso de que no esta ejecución pues, sea posterior? Pues se podrá incluso prever esta circunstancia, acreditándolo justificadamente a la memoria económica. Y yo estoy en insolvencia. He impagado la hipoteca. Que se me exonere el crédito que hoy por hoy tengo en la cuantía que no sea satisfecha a través de la realización. Y esto yo entiendo que se podría eventualmente acoger, pero para eso sí, eso se tiene que justificar debidamente. Y entiendo que este crédito podría ser exonerable, aun cuando la ejecución hipotecaria fuera posterior a la concesión de la exoneración de pasivo insatisfecho, porque lo que no se va a poder hacer es volver a exonerar si no se dan los plazos legales. Entonces esto es algo que podrán ustedes tener en cuenta. No está aquí Pilar, que yo creo que le encantaría hablar de esto porque no hemos hablado mucho, el leasing y su problemática en el concurso. Aquí he puesto yo en el concurso con masa, pero más bien es una rata de concurso sin masa. Y también vamos a diferenciarlo respecto del renting. Bueno, de hecho voy a empezar por el renting. Antes, cuando Eva estaba hablando de los gastos necesarios, nosotros nos hemos encontrado muchas veces que personas que en su activo no tienen un vehículo me ponen como gasto necesario 300 euros en gasolina. Entonces, claro, en un momento determinado, si me doy cuenta, que me doy cuenta en un porcentaje elevado de los casos, estoy viendo que la memoria económica me diga que la gasolina donde la echa. Es decir, que me informe de si, pese a que parece ser que no tiene ningún vehículo en propiedad, si posee por alguna vía algún vehículo al cual le tenga que echar necesariamente estos 300 euros de gasolina, que si alguien le presta el coche no le está prestando la gasolina, o que si en cualquier caso tiene alguna otra clase de contrato por el cual. ¿Perdón?
Correcto, correcto, puede ser el caso. La cosa es que en alguna ocasión me dice, no, yo no tengo ningún vehículo, lo que tengo es un renting de un vehículo de alta gama que estoy pagando 900 euros por este vehículo de alta gama. Contrato que tengo aquí identificado con tal financiera y que no me ha parecido no me ha parecido ningún tipo de tener ningún tipo de acicate el determinar el decir que la masa activa cuento con ese contrato. A ver, no tengo que decir lo que tengo un contrato con mi masa activa, no forma parte de la masa activa, pero sí queda bastante mal que yo ponga que tengo un crédito con BMW Bank y este crédito lo normal que haya sido para comprarme un coche de dicha entidad. Igualmente cuando del pasivo pues estamos viendo créditos que nos están explicando precisamente financieras de vehículos. Lo estamos pidiendo y estamos pidiendo que la memoria económica se diga, usted los 3 años anteriores me tiene que decir con pelo y señal en qué se ha endeudado. Si usted tiene un renting y está pagando el renting todos los meses, ahí sí me lo tiene que decir. ¿De acuerdo? Bueno, esto, aparte, el renting, pues evidentemente en un concurso sin masa no lo podemos atacar porque es un contrato de arrendamiento puro y duro. Distinto a ello es el contrato de arrendamiento financiero, que sería el leasing, cuya peculiaridad está en que existe una cuota residual que determina la adquisición de la propiedad. Por ello, el legislador concursal pues, lo ha equiparado en casi todo en relación a el crédito privilegiado especial. ¿Qué pasa? Que dentro del concurso sin masa no hay calificación ni clasificación de créditos. Ni calificamos como privilegiado, ni clasificamos como financiero, por ejemplo. Aquí me estarán diciendo que yo tengo un crédito con Stellantis, por decir una firma, y que este crédito pues, está al corriente y lo más normal es que me digan que no es exonerable. Pero es de aquí que encontramos otra serie de créditos que sí piden su exoneración y resoluciones que están acordando precisamente esta exoneración. Nos salimos de Murcia y nos encontramos con una sentencia, en concreto esta más de la audiencia, el otro era del tribunal, el otro era de la UPAD. La UPAD es lo que dentro de poco serán los tribunales de instancia. En la cual, pues, tras hacer una exégesis bastante buena desde el punto de vista civil de lo que quiere decir la reserva de dominio, concluye diciendo que efectivamente aquí hay un crédito, que este crédito es exonerable y que la vía que tiene el acreedor de hacer valer su reserva de dominio es acudir a un procedimiento sumario de recobrar la posesión del 251 decimoprimero del enjuiciamiento civil, fuera del concurso evidentemente, y el único objetivo que tendría sería recobrar la posesión del vehículo en el estado en el que el vehículo se encuentre después de interponer la acción y que eventualmente le den la razón. Esta corriente lo que permite es A, exonerar el crédito, porque aquí no lo hemos calificado de otra forma como privilegiado, y B, dejar al albur de una posterior resolución en relación a un posterior órgano me parece que he cerrado. No, está ahí al lado, sí, ya lo he visto. Y dejar al albur de una eventual resolución de otro órgano distinto el poder recobrar el coche o lo que quede de él. Bueno, en tercer lugar, y esto porque todo esto posiblemente ya lo saben ustedes, simplemente yo le he aportado estas resoluciones por ver que son desde un punto de vista útiles, o bien para asustar a algún acreedor, que yo creo que actualmente pues va a decir en Murcia no trabajo, que va a ser la de los créditos refaccionarios. Un crédito refaccionario es aquel, según el Tribunal Supremo, que es contraído en la construcción, conservación, reparación o mejora de una cosa, generalmente un inmueble. Esto lo dijo una sentencia en el año 2000 y anterior. Realmente es una cosa que no se ha tratado mucho por el Supremo y anteriormente pues, se reconocían otras condiciones. Esto ampara dos figuras que nos estamos encontrando en los concursos sin masa y que son créditos que se están exonerando. En primer lugar, los préstamos personales para reformar una vivienda propia o ajena. En muchos casos, porque tengo un supuesto igual, ¿no? Una vivienda ajena. Bien. Esto, conforme a nuestra legislación, lo podemos configurar como entidad financiera como un crédito refaccionario. Este crédito refaccionario tiene dos ventajas. La primera de ellas es que es un crédito privilegiado especial, por lo tanto no es exonerado. La segunda ventaja
es que un crédito refaccionario anotado en el registro de la propiedad puede transformarse posteriormente en una hipoteca. Esto además viene en la ley hipotecaria, es una cosa que prácticamente nunca se usa. Simplemente yo quería que ustedes conocieran estas dos circunstancias. Voy a la primera de ellas. Al ser un crédito refaccionario bien hecho como crédito refaccionario, y ahora veremos cómo hacemos como crédito refaccionario bien hecho, pues va a determinar que ese crédito no sea exonerable, porque es un crédito con privilegio efectivo. Punto. Y esto quiere decir que tanto la entidad financiera que ha pagado 30.000 euros para que alguien reforme la casa de la pareja y ese alguien se declara en concurso, pues ese crédito no sea exonerado. Esto es lo primero. Pero es que lo segundo es que si además está correctamente anotado, pues podrá transformarse en hipoteca o incluso eventualmente por vía de ejecución ordinaria perseguirse directamente el bien, aunque sea de un tercero, en relación a saldar el crédito de la persona que lo pidió, aun cuando no sea el titular del bien. Y esto, conforme al procedimiento civil, es relativamente factible hacerlo, lo que pasa es que hay que currárselo, digo. Voy al primero de los puntos. He dicho que un crédito refaccionario pues tiene que hacerse bien. ¿Cómo hacemos bien un crédito refaccionario? El Código Civil no especifica cómo se hacen los créditos refaccionarios. La ley hipotecaria, que no deja de ser lo accesorio, pues sí nos da ciertas nociones. El crédito refaccionario es aquel que primero tenga que ser identificado como tal por las partes, segundo, conste en un documento público. Aquí además bastaría, a mi juicio, una mera póliza. Una póliza vale muy poquito dinero. Y en tercer lugar, esté anotado en el registro de la propiedad. Esta anotación en el registro de la propiedad, artículos 92 y 93, tienen un plazo de caducidad. Y este plazo de caducidad lo da que a los, creo que 60 días, dice el 93, de la ley, el 93 de la ley hipotecaria, de que hubiera finalizado la obra, deja de ser exigible. Sin embargo, si el crédito no hubiera sido vencido, se podrá prorrogar hasta el completo vencimiento del crédito. Quiere decir, si yo he hecho bien un crédito refaccionario y el crédito es a devolver, el préstamo de devolver en 10 años, conforme al artículo 93, yo podré que esa anotación, aunque la tendré que prorrogar, me podrá estar vigente durante el plazo de vigencia del crédito mientras no haya sido saldado íntegramente. Por tanto, no nos vamos exclusivamente a la finalización de la obra, sino que lo podremos prorrogar. Pero es que también esto ampara otra figura. De hecho, en nuestra doctrina histórica, mucho más se ha utilizado el concepto de crédito refaccionario que en relación a la banca, pues en relación al contratista. Un contratista que hace una obra respecto de una propiedad de un tercero y que no ha sido satisfecho sus cantidades. Esto me lo estoy encontrando yo en concursos sin masa. Mire usted, yo soy una empresa de reformas y a esta empresa de reformas pues le deja un pufo, perdón, de 20.000 euros y se me va a exonerar. Bueno, pues esta empresa de reformas podría constituir también un crédito refaccionario, hacerlo en escritura pública, bueno, en documento público y anotarlo en el registro de propiedad. Este crédito no sería exonerable y además podría ir contra el bien objeto de refacción. Esto además, hay una resolución de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica que es en su contrario, lo que nos viene a decir es eso, que mientras se cumpla escrupulosamente los trámites del 92 y 93 y los plazos del 92 y 93, pues podrá perfectamente considerarse como tal crédito refaccionario e incluso transformarse en hipoteca. Aquí es lo que yo sí tengo duda de si una mera póliza la podrán constituir luego por hipoteca, toda vez que yo entiendo que debería ser una escritura, puesto que exige una serie más de menciones el reglamento hipotecario. En concreto, esta resolución dice: el artículo 42 reconoce al acreedor refaccionario el derecho a pedir la anotación preventiva mientras duren las obras. Nos vamos igualmente al artículo 93. Dice: el acreedor puede pedir la conversión de la anotación preventiva de su inscripción en hipoteca. El mismo criterio, el artículo 166 del reglamento hipotecario, que dice que prácticamente se hace una serie de menciones, por lo cual entiendo que esto tendría que ir en escritura, pero bueno, esto no lo tengo claro. En cualquier caso, si un contratista determina que la obra la va a hacer en relación a un bien de un tercero y que peligra la posibilidad de que pueda cobrarlo, puede hacerlo por esta vía. Y este crédito ni sería exonerable, no sería exonerable y aparte podría ser perseguido respecto del patrimonio del dueño de la obra.
por una hipoteca de máximo, ¿no? Pues sobre todo si no se sabe la cuantía de... Ya, pues constituimos una hipoteca, ya no estamos hablando de esto, porque ya sí es claro. Yo simplemente estoy hablando cuando en aquellos casos en los cuales no merece la pena hacer una hipoteca, entre otras cosas porque aquí también las entidades financieras están determinando que como el coste de constituir la hipoteca lo tiene que asumir la entidad financiera, pues en muchos casos dicen, bueno, pues yo me lo voy a ahorrar porque es un crédito muy pequeñín. Pero claro, el ahorrármelo porque es un crédito muy pequeñín entre comillas, 30.000 euros a lo mejor, nos está dando un tiro en el pie porque va a ser exonerable. Mientras que a lo mejor si voy a una póliza, que lo mismo cuesta 200 euros, me lo estoy inventando porque no lo tengo el arancel delante, y es un acto con cuantía, lo inscribo en el registro de la propiedad, si veo que hay cierta posibilidad de insolvencia, es un coste asumible, mucho más que constituir una hipoteca. Y es un crédito igualmente no exonerable. ¿Cree usted algo? ¿Crédito? ¿Quién lo puede conceder? Un crédito. Cualquier. Un contratista escribiendo esas reformas, la dice la oreja, que no ha pagado, vaya a constituir un crédito refaccionario en una notaría. Sí. No, lo que tiene porque tiene un derecho de crédito. Lo que tiene que hacer es el asesor de esa empresa de reformas, el decirle a este señor que tú le estás haciendo una obra en una propiedad que no es suya, tienes que asumir el que lo vas a hacer de esta vía, porque si no es posible que no lo cobres. Simplemente. Es una información. Pero cuando se vence tiene un derecho de crédito porque no le han pagado. ¿Qué dice? O pone ahí en el contraído por la reparación, no significa que por un impago de una obra haya un crédito refaccionario. No, significa que si yo lo he considerado un crédito refaccionario y lo he hecho con los requisitos de hacer un crédito refaccionario que son relativamente sencillos y entre comillas baratos en relación a una hipoteca, pues lo podré yo hacer. Aquí dos cuestiones que voy a decir yo y le dejo yo a Eva. Nos hemos estado deteniendo en cuanto a los documentos que se presentan, sobre todo la memoria económica y la declaración de la renta. Las declaraciones de la renta son impepinables, es decir, estos hay que aportarlas, algo que se aporte el justificante de que también emitido por Hacienda, de que no hay obligación de aceptar declaración de la renta, se presentan y las miramos. Puede colarse alguna, pero se presentan y las miramos. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de una serie de cuestiones. Prácticamente todo lo que tenga trazabilidad en la declaración de la renta pues va a determinar la existencia de negocios jurídicos que es posible que no vengan precisamente en la memoria económica, que es lo que utilizamos como punto de partida. Aquí un amigo mío dice vale más por lo que callas que por lo que dice en la memoria económica. En muchos casos, la memoria económica, y además todos ustedes que trabajan en Málaga se habrán visto o diligencias mías o providencia de alguna de mis jueces diciendo no, con datos y cantidades dime qué has hecho en estos 3 años. Y cuando yo estoy viendo un crédito que me está saliendo de ojo y este crédito me dices para qué se pidió y demás. ¿Por qué? Porque realmente es un imprescindible en el artículo 7.1. Es decir, puede ser determinar, y de hecho determina en muchos casos, la inadmisión del concurso. Y una vez está declarado el concurso, es la herramienta que tenemos para ver si efectivamente el deudor es de buena fe o no es de buena fe. Bueno, pues con estos mimbres a veces se nos cuelan, pero en otras ocasiones nos encontramos resoluciones como una resolución de mi juzgado en la cual evidentemente la memoria económica no se decía gran cosa, pero dice la declaración de impuestos sobre la renta de la persona física, en concreto la declaración correspondiente del 22, se desprende que el deudor proporcionó información falsa cuando la memoria aportada junto a la solicitud de declaración de concurso manifestó que el solicitante había ganado en un premio en juego de azar, sin embargo, silencia el importe de dicho premio ascendiente a 250.000 euros, así como la memoria sin que conste en la relación de bienes y derechos del solicitante aportada tal. Aparte de que tenía fondos de inversión, sofisma, etc. Esta criatura, pues no se le ha concedido la exoneración de pasivo insatisfecho. A este lo hemos pillado, se nos habrá escapado alguno. Pero que esto lo miramos. Esto lo miramos porque es prácticamente la única fuente fiable que tenemos si el deudor efectivamente, no de buena fe, nos oculta datos. Esta persona posiblemente ha sido asesorada por un letrado.
Seguramente entiendo yo que habrá engañado al letrado, pero cuando el letrado dice que ha ganado un premio y aporta una declaración de la renta donde dice que son 250.000 euros, pero el pasivo que se le exoneró que se exonerara eran 100 y pico mil euros. Es decir, este señor no estaba en insolvencia. El señor tendría un primo que tenía 250.000 euros y a él se le iban a perdonar 100 y pico mil euros. Le podía haber salido bien. En este caso no le salió. También, y ya lo dejo, el efecto bola de nieve. Perdona, Sí. María, yo aquí te quiero hacer una pregunta en relación a esto, ¿no? Porque tú has dicho, o sea, nosotros los jugadores estamos requiriendo cuando vemos que hay insuficiencia en cuanto a el inventario o falta la declaración de la renta o sobre todo en las explicaciones de la memoria. Pero es que cuando, o sea, y si hay una disparidad muy grande entre lo que me aportas para la solicitud de concurso y lo que me dices que es la causa de la insolvencia y lo que luego me cuentas cuando te requiero. O sea como administración concursal o sea como juzgado. Y si al principio no me cuentas nada y luego después empiezas a irme toda la verdad, pues vamos a todo ya, al concurso culpable, a la no insolvencia, vamos a todo. Es que muchas veces aquí, si hay una administración concursal, entonces ya estamos hablando de uno con masa, pues tendrá que ponderar. Si efectivamente, hombre, no voy a decir que de mutati mutandi sea lo mismo que la irregularidad contable relevante de la calificación, pero algo muy parecido. O sea, a lo mejor es que el letrado de... Yo me he encontrado un caso, y esto fue un concurso con masa, que era un matrimonio bastante mayor que tenía un hijo con una discapacidad. Y antes de ir al concurso, entiendo que asesorado por su cuñado, donó la vivienda a su hijo con discapacidad, toda vez que, diciendo para que esta vivienda, pues no le, una vivienda en concreto, no la suya, para que no les falte algo donde quedarse. Ellos lo harían probablemente de buena fe. Probablemente entiendo que se lo ocultaron al abogado que llevó el concurso. Vamos a entender que se lo ocultaron. Claro, la galleta que les cayó concursalmente a esta persona, pues fue de órdago. ¿Por qué? Porque habían ocultado bienes, de una manera además con perdón, garbancera, porque la habían hecho bien en escritura pública, la habían inscrito en el registro de la propiedad y encima la habían hecho justo el año antes de solicitar la declaración de concurso. O sea, reintegrable de libro y vamos. Y encima el resultado después pues, fue el que fue, es decir, se reintegró a la masa activa por un valor no desdeñable, se pagó en este caso 2 acreedores públicos y la administración concursal y no cobró ningún otro acreedor. No sé si les suena este cuento. Bueno, en cualquier caso, esto es peligroso, es decir, la memoria económica nos la estamos mirando. Nos la estamos mirando porque, oiga, es que la exoneración es una excepción, no es una regla. Nos hemos encontrado alguna persona famosa de farándula que le hemos exonerado los créditos y que minutos antes de, bueno, o meses antes de declararse en concurso, había alterado el orden de sus apellidos, lo cual le hace bastante más difícil al algoritmo que encontrarlo. Y hasta ahí puedo leer, pues a esta criatura le ha salido bien, se le ha exonerado. Y es que te lo pregunto porque tengo justo un procedimiento que se solicitó como concurso sin masa. Es una chica, trabaja en un cole, tiene una nómina, bueno, al tiempo de declaración de concurso tiene una nómina un poquito mayor que la que tiene, porque cobraba unos 1.700, pero al tiempo de declaración de concurso cobraba unos 2.100, porque hacía la parte del comedor y entonces tenía como ese extra, ¿no? Tiene un leasing y es lo único que tiene. Y lo que tiene son 100.000 euros de deuda en los que, o sea, a mi entender, y es el único y el primero hasta ahora en el que yo he dejado ver, como en el informe de administración concursal, que creo que hay un endeudamiento irresponsable, porque no me explicas el endeudamiento inicial. Empieza, por supuesto, en el COVID, en el 2020, como todo, parece que no hay, o sea, empezamos todo en el 2020, y dice que pide 5 préstamos de 5.000 euros aproximadamente cada uno para ir más holgada en el día a día, para pagar otros préstamos que tenía y para el pago del coche. Y luego dices tú, el pago del coche, pero si el coche lo tengo en leasing, tengo el conductor. Te pones a ver y lo que ha dado es una entrada de 2.000 euros. Entonces, o sea, a partir de ahí viene lo que vas a hablar ahora, ya el efecto bola de nieve. Ya empieza a pedir, me ha arrollado ahora. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo intentar pasar eso sin masa? Me lo abren con masa, porque efectivamente parece que hay masa, no sé qué masa, porque lo único que hay es el coche, y la justificación de los préstamos es la de hecho reparaciones inmobiliario en una vivienda de la que no soy titular, o sea, tengo una vivienda alquilada,
solo tengo el coche que me quiero quedar porque me hace falta para ir a trabajar, que bueno, que eso es otra cuestión también discutible, y eso es lo que tengo. O sea, y no me explica realmente de qué viene el endeudamiento, porque tú ya estás diciendo que los préstamos de los que tú empiezas a hablarme sirven para pagar otros microcréditos que ya tenías. Si yo te requiero y me cuentas otra película... Es que muchas veces el efecto bola de nieve precisamente lo que hace es ocultar las trazas y hacer que un crédito no exonerable se convierta por arte de pago por tercero en un crédito exonerable. Es decir, en muchos casos, pues yo tengo una sanción grave con la agencia tributaria, por decirlo de alguna forma, accedo a crédito, aunque sea en unas condiciones leoninas, y saldo este crédito con la administración tributaria. Aquí realmente lo que se está exonerando es el crédito de la administración tributaria pagado a través de un tercero. Y esto es muy raro que lo pongan negro sobre blanco en una memoria económica. Aquí cuando se nombra una administración concursal, principalmente, o va a ser seguramente porque digan que efectivamente no haya viabilidad de acciones de reintegración, porque aquí masa no parece haber. No. Como no sea porque la nómina, la parte embargable, se está determinando, creo que son más de 5.000, si hay más de 5.000 euros. Si no sería 3.000 o 5.000. Así, pues se determina que se declara con masa, o por obligarle de alguna forma a acudir a un plan de pagos. Es decir, en muchos casos, el declararlo con masa es para decirle, mire, usted tiene capacidad económica, usted si acude a un plan de pagos, algo va a poder pagar. Y como no lo estamos haciendo dentro de un concurso sin masa, pues tendrá que ser dentro de un con masa. Se me ocurre. Aunque me fuera eso y no hubiese un endeudamiento irresponsable. Si ahora veo una cosa, o sea, si no me lo cuentas bien, te lo requiero yo luego o lo requiere el juzgado luego, y luego sí que vemos que hay una diferencia muy grande entre lo que tú has aportado con la demanda, no me puedo ir a la culpabilidad del concurso y la no exoneración. Es decir, hombre, por poder, es que si efectivamente si es relevante, sí, efectivamente. Si es relevante, para eso está la administración concursal. Se pide la culpabilidad y será vedar la posibilidad de exonerar a una persona pues, que no ha cumplido las reglas del juego. Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos tendrá la administración concursal que ponderar si efectivamente esto es relevante o no es relevante y si además, efectivamente. Yo creo que en este caso de lo que se le ha nombrado es porque tiene una nómina, póngame todas las comillas, relativamente que pueda pagar algo a los acreedores. Puede ser por ahí o simplemente pues porque se haya malinterpretado la ley económica. Un poco lo que hablábamos al principio, no es decir, desde el punto de vista de procesal, o sea, no estás aportando lo que se te pide con el artículo 7 y el encaje es muy complicado y al final me abres, o sea, es cierto que la administración concursal tiene ya que ponderar si luego merece la pena una calificación culpable por este asunto, ¿no? Pero es que al final es que estamos, es que el principio dispositivo... Cambió hace mucho tiempo y en los últimos años no será la mitad, que nosotros hace 4. Claro. Pero tú te preguntas, la causa de la insolvencia no es esta, o sea, esta es la bola de nieve, pero no es la causa de la insolvencia. En cualquier caso, lo tendrá que ponderar el administrador concursal a un coste de unos 99 euros brutos de honorarios que se le habrán aprobado con carácter definitivo, un concurso con esa masa y con ese pasivo será una cosa así. Pero vamos, que yo creo que al final le estamos dando patadas al principio de dispositivo con el concurso. No, pero vamos a ver, por eso nosotros somos muy cabezones en Málaga y nos admitimos bastante. Pues porque si no nos queda claro, preferimos que el concurso esté bien planteado de primera a tener que ir con el gancho. Y esto sobre todo en microempresas ya está siendo brutal, es decir, de cada 10 microempresas se está declarando uno. Porque por circunstancia pues no están bien planteados. Simplemente, ya le dejo a ella en cuanto al efecto bola de nieve, lo que les quiero decir, en muchos casos esto es lo que sí va a tener que justificar el deudor su formación financiera de algún punto de vista. ¿Y esto dónde lo puede hacer? En la memoria económica. ¿Por qué? Porque aquí es uno de los pocos, y esto yo creo que ella ya lo ha hablado, es una de las pocas cosas que el juez tiene cierta discrecionalidad. El ver si efectivamente este efecto de bola de nieve está agravando la situación de insolvencia, que en muchos casos no la está originando, y si este agravamiento precisamente es ponderable a la hora de no exonerar. El problema es que nuestra legislación es de todo o nada, y si efectivamente aquí el juez si no le tiembla el pulso, dice, no, efectivamente este señor sabía cuando contrajo todos estos créditos que no los iba a pagar, le tiene que no exonerar del total. No permite nuestra legislación, es decir, y hasta aquí.
operó diligentemente todo esto que lo pague. Y esto, por desgracia, nosotros no legislamos, nos dan unas normas y tenemos que cumplirlas. Sí, yo como último punto habíamos puesto la derivación de responsabilidad hacia la persona física, si podíamos considerarlo como un motivo de negligencia o una actuación temeraria que nos llevase al incumplimiento del requisito de la buena fe, ¿no? Porque me ha parecido que hace poco leí una otra audiencia provincial de Badajoz que me pareció bastante interesante en este sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué se me deriva responsabilidad? O sea, ha habido un concurso de persona jurídica en el que has tenido una deuda con la agencia tributaria que no ha quedado satisfecha. Al concluir el concurso de persona jurídica se te deriva responsabilidad como persona física. Y la pregunta que se hacía a la audiencia ¿es este señor culpable? ¿Este señor no ha hecho bien el concurso de persona jurídica o se ha ido endeudando o pensando que la persona jurídica iba a asumir todo esto, le ha salido mal y entonces ahora viene el concurso de persona física y está solicitando la exoneración? Entonces, me gustó mucho la apreciación que hacía porque decía que muchas veces es muy complicado en el concurso de persona jurídica una liquidación ordenada. Por circunstancias varias, y yo creo que hay que remitirse al hecho concreto, pues porque es muy costoso, porque económicamente no renta o lo que corresponda. Entonces, al final me viene esa derivación. No podemos castigar al deudor que se ha visto en insolvencia a causa de otro hecho precisamente por ello. Es decir, lo que la Audiencia Provincial de Badajoz está separando es que es la responsabilidad, la derivación de la responsabilidad no siempre va a ser una causa de mala fe, porque ya hay más de un juzgado de mercantil que se lo está planteando. Es decir, no, claro, yo a mí me da igual, esto es de la empresa, yo como es de la empresa me da igual, yo voy pidiendo y que la empresa asuma. La empresa entra en concurso, en el concurso no se liquida nada, me toca a mí la deuda y me voy al concurso de persona física. Y se han dado ya casos en los que se ha intentado no exonerar al deudor partiendo de que precisamente por eso no cumple el requisito de la buena fe. Y o sea, al menos yo que tenía una cosilla que ver y vi la sentencia de la provincial de Badajoz, me pareció interesante y quería como ponerlo en este punto, porque el endeudamiento no es irresponsable en este caso concreto y tampoco creo que haya un crédito irresponsable en principio por parte de la entidad, porque quizás la entidad en el momento en el que se le concedieron los préstamos no era insolvente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como mero apunte. Sí, no, lo que pasa es que por desgracia es muy minoritario. Sí. O sea que esto yo creo que hubiera sido tan sencillo como el permitir discernir judicialmente si unos créditos en concreto en esta derivación, pues podría determinarse, vale, este señor es exonerable, pero este crédito en concreto y puntualmente que no lo fuera. No lo fuera. De alguna manera, pero esto no nos deja. No nos deja porque la ley es... Dos cuestiones que hemos dejado pasar. ¿Cómo podemos obtener una relación de deudas solicitadas por juzgados si el deudor desconoce la existencia de otras deudas? Y esto lo voy a enlazar con cómo sé qué créditos son los que se está pidiendo la exoneración. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de un deudor de buena fe, lo primero es que tiene que serlo. Es muy raro que yo no sepa qué debo. Puedo no saber exactamente cuánto debo, pero lo que está judicializado no necesariamente es lo que yo debo. Mal vamos si estamos diciendo, no, a mí que me exoneren todo lo que está judicializado, el resto que no lo voy a pagar de todas formas tampoco. Que prácticamente no existe hoy por hoy esta posibilidad de acudir a que haya un registro en el cual me diga todo lo que yo debo por los juzgados. El deudor, si es un deudor de buena fe, pues te tiene que decir qué es lo que debe. Otra cosa que el abogado no tenga las facultades de ponerlo bajo un flexo y decirle confiesa. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, y pese a que yo esté poniendo en un decreto los créditos que a mí le estoy pidiendo al deudor, oye, dime cuáles son tus créditos y dime lo exonerable. El deudor dice que estos créditos son los suyos y dice que además son todos exonerables, cosa que yo no me puedo pronunciar pues porque la ley me lo impide. Lo más normal es que en este decreto vean lo que se está pidiendo, pero luego tendremos un auto en el cual lo más normal es que no se pormenoricen los créditos. Y sí se dirá que todos aquellos créditos, tanto los reconocidos, tanto los puestos de manifiesto por el deudor, como aquellos otros que estén en las mismas condiciones y que tengan carácter exonerable, serán exonerados. Esto quiere decir, y aquí respondo un poquito no, creo que no tenía nombre, a la persona anónima que me lo ha preguntado, es que estarían también exonerados si efectivamente son créditos exonerables y reúnen el requisito, principalmente el requisito temporal
Requisito temporal, ¿qué quiere decir? Este crédito estaba contraído antes de mi declaración de concurso. Por tanto, si reúne los requisitos legales, estaría exonerado. Y vamos a ir corriendo, Y yo creo porque que nos quedan... podríamos... bueno, simplemente, ¿qué puedo hacer? Como les dije yo antes, dentro del plazo que de 10 días, pues había la posibilidad por parte del acreedor... Toma esto, Sí, por ¿quieres? si quieres, voy yo. Sí, gracias. Gracias. ¿Qué puede hacer el acreedor en este plazo de los 10 días desde que se pone de manifiesto el decreto? Nosotros esperamos no solo a que esté puesto de manifiesto el decreto a las partes, sino que se haya publicado en el registro público concursal. ¿Qué puede hacer el acreedor en estos 10 días? En primer lugar, puede hacer alegaciones, conforme al artículo 501.4 del texto refundido de la ley concursal. ¿Qué es una alegación? Oiga, sí, este señor dice que se exoneran todos sus créditos, pero el crédito que él está diciendo aquí como exonerable no es exonerable. Por ejemplo, porque soy la Diputación de Málaga y mis créditos no son exonerables. Esto lo están diciendo en todos los casos. Y esto no sería una oposición a la exoneración del pasivo insatisfecho, sino una mera alegación en relación al crédito concreto. Esto es ponderado en el auto y en el auto pues se determinará, oiga, aquí hay alegaciones por parte de un acreedor concreto y considero que este crédito no es exonerable. Si en algún caso hay una financiera en relación a un vehículo, un leasing, por ejemplo, que ha sido incluido en mi decreto porque a decir del deudor este crédito es exonerable, es el momento para el cual tendría que decir este acreedor, oiga, estoy muy bien que estos se exoneren los créditos que sean exonerables, pero es que el mío no lo es. Esto sería por vía de alegación. ¿Querías algo? No, perdón. En segundo lugar, tenemos la posibilidad de formular oposición. Esta formulación de oposición es por vía de incidente concursal y se refiere tanto a que no se den los requisitos formales como que no se den los requisitos materiales para conseguir la exoneración. Básicamente, que no sea deudor de buena fe o que se haya pedido mal, es decir, que no haya sido ni en tiempo ni en forma o que falten documentos y eventualmente se esté tramitando por vía de esto. La problemática que tenemos es que entre que yo interpongo como escrito iniciador un incidente concursal y le llega al juzgado, lo mismo ha pasado el plazo y ya no me he encontrado con el auto exonerando. Esto nos ha pasado. O sea, si corremos malo, si no corremos peor. Pero prefiero que corramos en este caso. Aquí no estaría de más además hacerlo valer por vía de alegaciones, no como escrito iniciador, sino como escrito de trámite. Es decir, oiga, he presentado un incidente concursal diciendo esto, ténganlo en cuenta y por tanto se suspendería la tramitación y el dictado del auto hasta tanto no recaiga resolución en la sentencia del incidente concursal en relación a la oposición. Dos menciones. En primer lugar, para hacer tanto alegaciones como incidente concursal en relación a la oposición, debe ser un acreedor personado, es decir, aquella persona que se haya enterado a través de la publicidad del registro público concursal deberá expresamente personarse el auto de concurso para poder tener legitimación activa tanto para alegar como para formular la oposición. En segundo lugar, el plazo es muy breve, son 10 días. 10 días que computaré a las partes personadas desde la notificación del decreto en sede del concurso y para las personas que no estén personadas, los acreedores que no estén personados, desde la publicidad en el registro público concursal. Evidentemente, si yo estoy personado, dejo precluir el trámite de los 10 días desde la notificación y me quiero escudar en que en el registro público concursal se ha publicado después, pues probablemente no esté pedido nuevamente en tiempo y forma, ni las alegaciones ni el incidente. En cuanto a los recursos, pues nos tendremos recurrir el decreto de admisión a trámite de las exoneraciones de pasivo insatisfecho porque no hay créditos que no son exonerables, tal vez no sea la vía. Es decir, yo me he encontrado recursos en los cuales me dicen, no, recurrimos esto porque está diciendo el letrado que este crédito es exonerable. Me cuido muy mucho de decir yo que el crédito es exonerable. Lo que estoy diciendo es que el deudor manifiesta como exonerables estos créditos y que la vía que tiene el acreedor para defenderlo es o bien la oposición o bien las alegaciones. Punto. Respecto al auto que acuerde la exoneración de pasivo insatisfecho, pues cabe recurso de reposición. Respecto al auto que deniega la exoneración de pasivo insatisfecho, se está dando pie de apelación, por lo cual se está tramitando ante la audiencia. Y frente a la resolución en forma de sentencia que pone fin al incidente de oposición, pues cabe apelación. Y ya pasamos. Sí, muy brevemente porque la verdad es que vamos justitos de tiempo. Bueno, aquí hay una preguntilla en relación con lo que hemos dicho de la declaración jurada con el certificado de estado al corriente, ¿no? Dice, ¿a qué se refiere con sacar una declaración jurada? ¿No debe hacerse, redactarse y firmarse por el propio deudor?
Sí, una de cada, es Sí, la declaración. básicamente yo lo suyo es un certificado de la Agencia Tributaria de Tesorería de que no se tienen sanciones graves o muy graves. Si yo lo pido, justifico que lo he pedido, estoy aportando que esto lo saco con firma digital porque no tiene que pensar nadie, sino es en la máquina el que estoy al corriente y que digo, además está al corriente que no he sido sancionado por infracciones graves o muy graves, a mí me está valiendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener sine die parado esto a que Hasta la que llegue la... tesorería pues en 6 meses me saque. Otra propuesta corriente. Siento que lo normal, que aquello un concurso sin más, que esté con deudas. Bueno, al corriente me refiero que tengo estas deudas. Es decir, el certificado de que no tiene sanciones graves o sanciones graves. Sí, pero en muchos casos los consumidores, Que no soy bien, lo dije. bueno, No, bueno. en muchos casos, sobre todo, si falla la menor, falla la mayor, falla la menor. Es decir, a mí un deudor dice, es que ¿para qué me está pidiendo esto si es que yo no le debo nada a Hacienda? Ya, pues será un caso, ¿no? Pero digo En que, muchos casos. que lo normal En caso no, en todo lo que no es un empresario. Claro, claro. En todo lo que no es un empresario me lo estoy encontrando. Es decir, yo lo he pedido, no me lo dan, pero es que te estoy justificando que estoy al corriente y esto lo puedo sacar con firma digital. ¿Qué pasa? Que si tendrá gente que siga así, debo tanto, pero eso necesito que me digas que además no es de una sanción grave o muy grave. Oye, yo te decía el tema del autónomo que debe IVA, que ya sabes, ¿no? Que ha Sí, sí, dejado... correcto. Entonces, A lo mejor ahí pues sí tendremos que buscar otra vía, el esperar de alguna forma que me den este certificado o hacer alguna declaración jurada en este caso. Es decir, pese a que debo tanto, este tanto es mi cuota de autónomo de tal fecha, mi no sé qué, hacérmelo ver que efectivamente. De la deuda. Correcto. Y Y ha entrado porque realmente estoy justificando, estoy viendo que efectivamente este señor pues debe lo normal, por decirlo de alguna forma. No, y lo que hablamos un poco antes, ¿no? Cuando ya estás adjuntando no solo la certificación de estado al corriente o no, en el caso de autónomos, y la redacción de deudas, sino también que has solicitado el certificado de si hay sanción o no, y que cuando se llegue se aportará, al final, hombre, al final ya estás poniendo de manifiesto que no tienes ningún problema en facilitar la información al juzgado y presumimos ahí la buena fe, obviamente. Bueno, muy breve para no extendernos mucho y por si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacernos, por concluir y por cerrar un poco la ponencia, pues que estamos hablando de la exoneración, de la posibilidad de exonerarse, de no exonerarse. En aquellos casos en los que llegamos a la exoneración, pues tenemos que tener siempre, sea total, sea parcial, por plan de pago, por liquidación, por la vía que corresponda, tenemos que tener en cuenta que tenemos el mecanismo de la revocación de la exoneración. ¿Por qué plazo? Por 3 años y en supuestos muy concretos. ¿Quién está legitimado para solicitar que se revoque la exoneración? Pues todo aquel acreedor que se haya visto afectado por la exoneración. En el plazo de 3 años a contar desde que desde el auto por el que se exonera por plan de pago o por liquidación, y en supuestos muy tasados, que eso es a lo que se refiere el 493, cuando de repente ya, una vez exonerado, he descubierto que había ocultación de bienes, derechos o ingresos, cuando hay una mejora económica del deudor, bien sea por azar, por juego, por herencia, por legado, cualquiera de los supuestos en los que se establece el 493, en el plazo de los 3 años posteriores, o cuando resulta que tenga una sentencia firme de un procedimiento penal o un procedimiento administrativo que estaba a lo mejor en tramitación y se ha resuelto, siempre acotados a ese plazo de 3 años. Y el supuesto especial que no está en el 493, sino que está en el 492 bis 3, que al que se ha referido antes José María, cuando hemos hablado del tema de la garantía, pues en aquellos casos en el que haya sido posible con la ejecución cubrir el total de la deuda. En los efectos, pues obviamente aquí ya vamos a una reapertura del concurso y por supuesto también se abre se reabre o se abre la sección de calificación. Bueno, en un concurso sin masa se abre directamente cuando se solicita la revocación la calificación, porque entre otras cosas, si ha habido, por ejemplo, una ocultación de bienes o a cualquiera de los supuestos a los que se refiere el primer apartado, vamos incluso quizás a instalar una calificación culpable, ¿no? Por supuesto, los acreedores, como bien poníamos ahí, recuperan las acciones que tienen frente al deudor y volvemos a, digamos, sustanciar el concurso una vez reabierto. A partir de aquí, pues lo que queráis, tenemos, aunque sean 2 minutitos para alguna cuestión que queráis hacer. ¿Esa resolución de los 3 años le entraría a los acreedores que no están personados? Sí. Sí, ¿no?
siempre y cuando les haya afectado la exoneración, yo entiendo que sí. Es que además, y aparte si no está personado, el auto que concede la exoneración en cualquier caso es publicado en el registro público concursal. Es decir, que pueden Claro. tener conocimiento. Claro. Pues por aquí no veo preguntas nuevas y por aquí no hay más preguntas, pues si queréis damos por finalizada la sesión. Pues muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias.